Capítulo 60, de ningún modo. El sistema seráfico. Capítulo 60. Si te interesa ver algún contenido por adelantado, puedes encontrar más detalles debajo del capítulo. Seguiré publicando de todas formas. Si tienes alguna sugerencia que te gustaría que se agregue, intentaré incorporar lo que pueda, emoticono cara sonriente, de nada. Un ángel. El tenue resplandor de la cápsula cristalina se reflejaba en las paredes irregulares y proyectaba patrones inquietantes de luz y sombra. Me acerqué más, con todos los músculos tensos mientras examinaba la cámara en busca de amenazas. La figura dentro de la cápsula permaneció inmóvil, con rasgos serenos pero desconcertantemente inexpresivos. Tenía las alas plegadas contra la espalda. Rápidamente me recuperé de mi sorpresa. No puedo decir que esperaba encontrar un ángel en el infierno. No estaba del todo segura de qué hacer. Esto no sería un buen augurio. Había venido aquí solo por el débil maná angelical residual que había aquí. Descubrí que encontrar las ruinas de una antigua guerra era difícil cuando el infierno parecía enorme. Eso además de estar lleno de criaturas desconocidas. Me había topado con un demonio literal. No necesitaba el drama adicional que esto traería consigo. Quería encontrar el segundo segmento e irme lo antes posible. Teniendo en cuenta que Diman había estado en la clase definitiva y tenía un título llamado sacerdote demoníaco, no quería saber a qué adoraba esa cosa. La figura se movió. El movimiento fue sutil al principio, un movimiento de un dedo y un ligero cambio de postura un momento después. Luego, con un silbido audible, la cápsula comenzó a abrirse. Entrecerré los ojos, no había hecho nada para abrir la cápsula. Una ola de aire fresco salió disparada, trayendo consigo un leve aroma a maná angelical y algo más. Los ojos del ángel se abrieron de golpe. Eran pálidos, casi translúcidos y se movían por la habitación como si lucharan por comprender lo que los rodeaba. Finalmente su mirada se fijó en la mía. Se incorporó lentamente, con movimientos rígidos y descoordinados, como alguien que despierta de un largo sueño. ¿Dónde estoy? Su voz era débil, quebrada, como si no la hubieran usado en siglos. Evaluación. Oh. Lo observé en silencio. Mantuve una expresión neutral, aunque mi mente trabajaba a toda velocidad. Estás a salvo, dije, procurando mantener un tono neutral. Puedes ponerte de pie. La figura asintió con incertidumbre y balanceó sus piernas sobre el borde de la cápsula. Se puso de pie, tambaleándose un poco antes de recuperar el equilibrio. Su mirada recorrió nuevamente la habitación, deteniéndose en las tallas y los débiles restos de energía angelical adheridos a las paredes. La figura miró a su alrededor confundida, sus ojos de vez en cuando se posaban en mí. Este lugar. Comenzó, con la voz todavía temblorosa. No parece como debería ser. ¿Qué ha pasado aquí? Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. Eso es lo que esperaba que pudieras decirme. Encontré este lugar enterrado en ruinas en las profundidades del infierno, pero claramente no siempre fue así. ¿Sabes qué es? La figura me miró fijamente por un momento. Frunció el ceño y se le hincó el ceño mientras intentaba recordar. Era una fortaleza. Ubicada en las partes más profundas del inframundo para contraatacar durante la Gran Guerra. Se llevó la mano a la sien como si intentara quitarse la neblina que nublaba sus pensamientos. Pero ha sido profanada. Los guardianes y las formaciones han desaparecido. Asentí con la cabeza, mi rostro permaneció completamente en blanco. Algo que él no podía ver debido a la máscara que todavía llevaba. Había estado escondido, pero el lugar donde había estado escondido no era tan difícil de encontrar. Interesante. ¿Qué puedes recordar? Pregunté. Su rostro se arrugó. Recuerdo que peleé. Luego nada. Me agaché a unos cuantos metros de distancia, apoyando mi brazo casualmente sobre mi rodilla mientras mantenía mi chakram a mi alcance. ¿Cómo te llamas? Dudó antes de responder. Ezequiel. Yo era un querubín. Mi misión era proteger la fortaleza durante la Gran Guerra. Ezequiel. Archivé el nombre mientras mi mente analizaba las posibilidades. Me acerqué un paso más pero mantuve la guardia en alto. Dijiste la guerra. ¿De qué guerra estás hablando? La Gran Guerra, respondió sin vacilar. El enfrentamiento entre el cielo y los demonios, la batalla por la creación misma. Se volvió hacia mí con expresión angustiada. Noté la extraña forma en que dijo demonios. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué ha sido del mundo? Dudé un momento y lo estudié un momento antes de responder. Han pasado siglos, dije con cuidado. La guerra terminó hace mucho. Ezequiel se tambaleó levemente y sus alas se inclinaron hacia abajo cuando el peso de mis palabras se hizo sentir. Siglos, murmuró, con la voz cargada de incredulidad. Todo este tiempo he estado atrapado aquí. Olvidado. Se calló, interrumpí, manteniendo un tono firme pero no cruel. Como muchos otros. La presencia angelical en el infierno se ha vuelto casi nula. El rostro de Ezequiel se movió levemente ante la mención del infierno. Ya veo, murmuró. Me lanzó una breve mirada. ¿Cómo acabaste aquí, entonces? Sonreí. ¿Qué te parece si te lo cuento más tarde, por ahora? Tengo algo que hacer. Él asintió en respuesta. ¿Cuál es tu propósito al venir aquí? Preguntó. Dudé.
Hay un cierto fragmento perteneciente a cierta arma que necesito encontrar, no supongo que tengas idea de dónde podría encontrar algún campo de batalla antiguo. Mi búsqueda me había dado una pista en su descripción. Búsqueda. El pozo demoníaco. Descripción. El árbol del conocimiento le ha proporcionado una solución a su preocupación, especialmente porque ya tiene el primer segmento de. El segundo segmento de, se ha perdido en los pozos demoníacos en las partes más profundas del inframundo. Conocido por los humanos como el infierno. Usa el primer segmento para formar un portal que conduzca allí y reubica rápidamente las ruinas de la antigua guerra para reubicar el segundo fragmento. Para que no te quedes atrapado allí permanentemente. Objetivo, encontrar el segundo segmento de. Recompensa, conocimiento perteneciente a. Ruinas de una antigua guerra. Ezequiel me estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. Lo, entiendo. Sé de algunos lugares donde podrían estar. Parecía considerarlo, con expresión preocupada. Hubo muchos campos de batalla. Uno se destaca. No ha habido muchas batallas desde entonces. Se formó un plan en mi mente, podría hacer uso de esto. ¿Puedes llevarme allí? Pregunté. Ezequiel dudó y bajó la mirada al suelo. La forma. Definitivamente puedo recordarla. Aunque con todo el tiempo que ha pasado, no sé cuánto de ella seguirá ahí. Es bueno que a las bestias demoníacas les resulte difícil digerir la carne angelical. Le lancé una mirada y fruncí el ceño. Piénsalo. Si hay una mínima posibilidad, debemos intentarlo. Este fragmento es algo que necesito. Él asintió de nuevo. Haré lo que pueda. Pero dime, ¿quién eres? Puedo decir que eres un ángel, pero no sé quién eres. Consideré su pregunta. Soy un ángel de bajo rango, Kai. En realidad, nadie importante. Probablemente por eso nunca nos conocimos, respondí con naturalidad. No podía negar exactamente mi afirmación. Kai, qué nombre más raro para un hermano mío, respondió. Me rió. Sí, las circunstancias en torno a mi nombre son bastante extrañas. Ezequiel pareció aceptarlo, aunque en sus ojos aún persistía un destello de duda. Es agradable conocer a otro de mis hermanos en ese caso. Yo te guiaré, aunque mi memoria me falle. Le ofrecí una mano y la aceptó, agarrándola con firmeza a pesar de su debilidad anterior. Lo dejé ir primero y juntos comenzamos a subir las escaleras. Dejando la cámara atrás. Sus movimientos aún eran un poco rígidos y a menudo miraba a su alrededor como si esperara un ataque. Tenía sentido considerando que estábamos en la parte más profunda del inframundo. Era transitable. Pasamos por las ruinas en silencio. Cuando llegamos a la entrada, Ezequiel se detuvo y miró el paisaje desolado que había más allá. Es peor de lo que imaginaba, murmuró. Teniendo en cuenta que estamos en el infierno, dije simplemente, no se supone que sea agradable. Puso los ojos en blanco con despreocupación y me dirigió una sonrisa. Me refería a la condición en que se encontraba la fortaleza. Solía ser mucho más grande y más fortificada. Fui a responder solo para que un chillido nos interrumpiera. El chillido provenía de algún lugar más adelante, resonando en las paredes de roca y reverberando a través del paisaje desolado. Eso solo no fue suficiente para llamar mi atención, considerando que en el poco tiempo que llevaba aquí me había acostumbrado al llamado ocasional de una bestia demoníaca que parecía vagar por estas tierras con una fuerza sorprendente. Fueron los múltiples rugidos y otros diversos ruidos los que me pusieron tenso. Mi chakram apareció en mi mano mientras mis sentidos se activaban. Ezequiel se quedó congelado a mi lado, sus ojos translúcidos se entrecerraron mientras escudriñaba el horizonte. Siguió otro chillido, y luego otro más agudo y gutural, como una sinfonía de depredadores acercándose a su presa. Mi ojo mental de Kagura se activó y vi cómo la energía demoníaca se acercaba cada vez más a nosotros. El aire que nos rodeaba se espesó con ese poder repugnante. Las alas de Ezequiel se agitaron. Una marea de bestias demoníacas, dijo con voz grave, baja pero firme. ¿Marea? Pregunté, manteniendo la mirada fija en el horizonte oscurecido. Un enjambre, aclaró. Es el nombre que se nos ocurrió cuando las bestias demoníacas se reúnen en grupos masivos y atacan todo lo que se les cruza en el camino. Ni siquiera fortalezas como esta se salvaron. Hizo una pausa y su mirada se endureció. Si esto se parece en algo a lo que he visto antes, no se detendrán hasta que todo lo que se interponga en su camino esté muerto o consumido. Le lancé una mirada curiosa, solo para que mi atención fuera captada cuando nuevamente estalló un coro de chillidos, más cerca esta vez, acompañado por el sonido inconfundible de garras raspando contra la piedra. Las bestias demoníacas estaban convergiendo hacia nuestra ubicación rápidamente. Antes de que pudiera decir algo más, la primera ola atravesó el arco roto de la fortaleza. Criaturas con formas retorcidas se peleaban unas con otras en un frenesí, con sus brillantes ojos rojos fijos en nosotros. Algunos tenían extremidades alargadas, mientras que otros se movían a cuatro patas con hileras de dientes dentados que brillaban en la penumbra. Sus movimientos eran igualmente erráticos, sus cuerpos deformados, como si hubieran nacido de pesadillas. Parece que tuvimos la suerte de conseguir una marea de bestias compuesta principalmente por bestias demoníacas de clase media, murmuró a mi lado. Le lancé una mirada antes de empezar a moverme. Quería mantener mis habilidades y el uso de maná angelical al mínimo, ya que había dicho que la mayoría de las bestias demoníacas eran simplemente de clase media, lo que,
Si bien era peligroso en general, era fácilmente factible. Mi chakram cobró vida en mi mano y sus bordes brillaron levemente con chispas de electricidad. Lo arrojé hacia la marea que se acercaba y la hoja cortó limpiamente la primera línea de bestias antes de regresar a mí. Docenas de cuerpos se desplomaron y pude ver a Ezequiel observando con ojos impresionados, pero llegaron más para ocupar su lugar. Ezequiel se movió a mi lado, sus alas brillando débilmente mientras levantaba una mano. Una ráfaga de luz salió disparada de su palma, destruyendo un grupo de bestias en un instante. Sus movimientos todavía eran lentos, pero sus ataques eran precisos. Mi otro chakra de la tempestad apareció en mi otra mano. Las bestias demoníacas avanzaron a toda velocidad y me impresionó su gran número. No era de extrañar que se las considerara una amenaza si se creía en las palabras de Ezequiel. Yo ya tenía algo de conocimiento sobre el fenómeno, ya que se decía que los habitantes del inframundo tenían que lidiar con ellos de forma bastante ocasional, teniendo en cuenta lo que ellos pensaban que era rápido y no rápido. Mi decisión de asegurar mi aura aparentemente había demostrado ser sabia, ya que la cantidad de maná angelical que irradiaba era proporcional a lo poderoso que era. Hice girar mi chakram de la tempestad y corté una extremidad con garras que se dirigía hacia mi garganta. Otra bestia se abalanzó sobre mí desde un costado y sus fauces se abrieron paso a centímetros de mi brazo antes de que le clavara el pie en el pecho y la hiciera caer de espaldas contra la masa. Mis dos chakras de la tempestad estaban fuera de mi mano un momento después, cuando permití que el modo automático se activara, los relámpagos chispearon mientras atravesaban todo lo que me rodeaba, dando vueltas y dejando un camino de extremidades y entrañas de bestias demoníacas. La voz de Ezequiel atravesó el caos. Un ángel de bajo rango, En lugar de responder, me di vuelta y vi una bestia más grande que se dirigía hacia mí, con el cuerpo cubierto de protuberancias irregulares que parecían huesos. Una bestia demoníaca de clase alta. Me agaché fácilmente bajo sus garras oscilantes y utilicé un fuerte golpe del estilo de impacto luminoso, su extraña estructura ósea se quebró y una onda de choque estalló a mi alrededor por la gran fuerza mientras moría en un instante. Mis ojos se posaron en Ezequiel, que se enfrentaba con facilidad a una bestia particularmente poderosa. Chilló de dolor, pero antes de que pudiera recuperarse, la luz de Ezequiel lo convirtió en cenizas. Para ese entonces, mi chakram de la tempestad había acabado con una enorme cantidad de ellos, dejando a una gran parte de la horda muerta. No pasó mucho tiempo hasta que acabamos con los restos de toda la horda, ni una sola vez usé maná angelical por si acaso. Aunque no se podía decir lo mismo de Ezequiel. Se oyeron más chillidos a lo lejos y el suelo tembló bajo nuestros pies. Mis ojos se dirigieron al horizonte, donde estaba surgiendo otra oleada de bestias, más grande y frenética que la primera. Genial, murmuré, retrocediendo hacia Ezequiel. ¿Alguna idea brillante? No respondió de inmediato, sino que envió otra ráfaga de luz al enjambre. La fortaleza es defendible, dijo finalmente. Si podemos atraerlos hacia un punto de estrangulamiento, podremos acabar con ellos con mucha más facilidad. Me quedé en silencio por un momento. ¿Sabes cómo llegar a las antiguas ruinas del campo de batalla de las que hablaste? Ahora que has extendido un poco tus alas. Hizo una pausa, claramente sorprendido por la pregunta. Sí. Perfecto. Entonces nos iremos, no hay necesidad de seguir enfrentándonos a las bestias demoníacas cuando estamos tan lejos. Solo nos enfrentamos a esa primera marea porque estaba muy cerca. Le informé. Mi decisión pareció hacerle perder completamente el impulso. Está bien, respondió. Vamos a movernos, dije, haciéndonos un gesto para que nos moviéramos. Él asintió, saltando en el aire y volando en una dirección determinada. Lo seguí por el suelo, un acto que evidentemente lo confundió mucho. No fue difícil, simplemente salté con todas mis fuerzas y salí disparado hacia el cielo. Sinceramente, fue una locura pensar en lo fuerte que me había vuelto. No creo que pueda acostumbrarme a no tener nunca más este tipo de fuerza a mi disposición. Pudimos perder el enjambre de bestias demoníacas con bastante rapidez, nuestra velocidad era muy superior y solo había sido un encuentro casual en primer lugar. Ezequiel voló por el aire con poderosos aleteos. Yo hice lo mismo, manipulando el viento en el aire para controlar mi vuelo. Algo que atrajo el interés de Ezequiel. Había llegado a la conclusión de que la manipulación elemental real era más rara de lo que uno podría pensar. No debe confundirse con el uso de un mediador como la magia angelical o la magia de la imaginación del diablo para utilizarla. La verdadera manipulación también sería más potente y más rentable que usar algo más para replicarla o usar una versión inferior de manipulación como el control elemental. El hecho de que tuviera 3 habilidades elementales diferentes, una de las cuales era de un nivel superior de habilidad, era francamente raro. Ezequiel abrió el camino, su sendero serpenteando a través de la desolación del infierno. Observé desde abajo cómo las bestias demoníacas nos avistaban y nuestro vuelo atrajo mucha atención. En este punto, sin embargo, ya había agotado el tiempo que me permitía pasar aquí y necesitaba encontrar el segundo segmento rápidamente. ¿Tienes una ruta específica en mente o simplemente vamos a improvisar? Pregunté con una mezcla de sarcasmo y curiosidad en mi voz. Ezequiel giró levemente la cabeza y sus ojos translúcidos brillaron en la luz retorcida del cielo infernal. El campo de batalla se encuentra más allá de la cordillera de Obsidiana. Si mantenemos este ritmo, llegaremos antes de que llegue la próxima marea. ¿Obsidian Ridge?, pregunté. Se detuvo por un momento. Un nombre que le dimos a uno de los paisajes mapeados dentro de los pozos, respondió.
Asentí. Bien, murmuré. Lo último que necesitaba era otro enjambre de bestias demoníacas que me distrajeran, a juzgar por la horda que se estaba creando debajo de nosotros por nuestra presencia, tendríamos que ser rápidos. El viaje se prolongó y el silencio cayó entre nosotros mientras la desolación del infierno consumía todos los demás sonidos. De vez en cuando, veía movimientos entre las sombras. Mi vista podía captar los ojos vigilantes que me observaban desde abajo y las extrañas figuras que acechaban fuera de mi alcance. Este lugar era extraño, había confirmado la existencia de demonios reales viviendo aquí, pero parecía haber otras cosas además de bestias demoníacas. Ninguno se atrevió a atacar, tal vez disuadido por el débil brillo angelical de Ezequiel o algo más. Ezequiel finalmente rompió el silencio. Noté algo ahí atrás, dijo en tono neutral. Ah, sí. Ilumíname, respondí sin mirarlo, manteniendo mi atención en el terreno irregular que tenía delante. Eres fuerte, para ser más preciso, mucho más fuerte que cualquier ángel de rango inferior, dijo, mirándome fijamente. Y aún así, te contuviste, ¿no? Lo miré. Sí. Entonces, mentiste. Preguntó, con algo más debajo de su tono. No. Su rostro se arrugó. No entiendo cómo puede ser un ángel de bajo rango, ¿no? Preguntó. Estaba siendo deliberadamente vago. Tampoco mentía, técnicamente era un ángel de bajo rango. No me habían dado un rango, lo que me convertía en el más bajo por no tener uno. Era una lógica distorsionada, lo sé, pero era lo que buscaba en ese momento. Resopló, claramente no impresionado por mi desvío del tema. Aún así, estás ocultando algo. Eso es obvio. Todo el mundo esconde algo, Ezequiel, dije a la ligera. Él no respondió de inmediato, pero la tensión entre nosotros persistió mientras seguíamos adelante. El terreno de obsidiana dio paso a lo que solo podría describirse como un páramo de armas rotas y armaduras destrozadas. Había cuerpos esparcidos por todas partes, algunos todavía medio intactos. Los cuerpos de ángel no se pudrieron, por lo que deben haber sido recogidos por mis bestias demoníacas. Supe al instante que ese era el lugar. La gran cantidad de cuerpos en los que no perdí tiempo usando evaluación mostró que los cuerpos pertenecían principalmente a demonios y ángeles junto con bestias demoníacas. Curiosamente, no pude encontrar rastros de ningún cadáver de demonio. Sería de esperar que hubiera algunos aquí abajo, pero tal vez no había ido lo suficientemente profundo para eso aún, considerando lo grande que era el campo de batalla. Este lugar había albergado una seria batalla con miles y miles de cuerpos y armas esparcidos por todos lados. Estamos aquí, anunció Ezequiel. Descendimos y mis piernas tocaron el suelo. Parecía sorprendentemente intacto, como si solo hubiera pasado un año desde que esto ocurrió, pero en realidad había pasado cientos de veces más, miles incluso. Disminuí el ritmo y escudriñé el lugar con los ojos entrecerrados. La energía allí era caótica, una mezcla inquietante de luz y oscuridad que me ponía los nervios de punta. Incluso ahora, la energía de una batalla tan masiva todavía estaba presente. Eso por sí solo te diría cuán grande había sido. Las ruinas de una antigua guerra, murmuré, mi voz apenas audible. Mi registro de misiones apareció brevemente en mi mente, mientras el objetivo se acercaba cada vez más a completarse. Ezequiel se arrodilló junto a una espada rota, rozando su superficie con los dedos como si estuviera de luto por un compañero perdido. Este lugar probablemente fue escenario de lo que podría describirse como la batalla más grande del infierno. Comencé a explorar el campo de batalla, con movimientos deliberados y cautelosos. La energía caótica parecía intensificarse a medida que nos adentrábamos, la masa de cuerpo se hacía más densa. Me arrodillé ante un cadáver que estaba más intacto que cualquier otro, el cadáver de un ángel. Su rostro hacía parecer que estaba dormida, pero la enorme herida en su estómago contrarrestaba eso. Ver tantos ángeles muertos me hizo sentir una cantidad sorprendente de emociones. Podía imaginar fácilmente el rostro de Abael sobre el de los ángeles que estaban debajo de mí y ni siquiera necesitaba hacerlo. Pasar tanto tiempo con Gabriel y Uriel me había hecho conectarme más con la raza angelical en su conjunto, y como alguien que los había observado, sabía con certeza que ninguno de ellos merecía esto. Eran todos tan inocentes y amables, verlos descartados de esa manera me molestó. Mis ojos de chakra se activaron y busqué a mi alrededor lo que estaba buscando, muchas espadas angelicales yacían en el suelo y las tomé solo para recuperarlas para el cielo. Fueron unos 30 minutos de búsqueda mientras hablaba con Ezequiel hasta que finalmente sentí algo, una energía similar a la de la empuñadura y eso era todo lo que necesitaba. Me moví rápidamente, el pulso se hacía más fuerte con cada paso hasta que llegamos a una enorme estatua desmoronada. En su base, parcialmente enterrado bajo los escombros, había un fragmento de algo que brillaba débilmente con una luz dorada. Me arrodillé y aparté los restos para dejar al descubierto el fragmento. Latía en mi mano y resonaba con el que ya poseía. El segundo segmento, murmuré, con una pequeña sonrisa tirando de mis labios. Misión completada. La base de la espada llameante. Descripción: la base de la espada llameante. Pomo divino hecho del más puro guayafrán celestial y oricalco grabado con runas celestiales y cristales etéreos. Una parte de la espada llameante, creada por Dios. Talento. Llave del cielo, en manos de YHWH a ser YHWH,
actúa como la llave oficial del cielo que puede usarse para eludir sus numerosos obstáculos y defensas y entrar y salir directamente. Sellada. Fuego sagrado fuente, la base de los fuegos sagrados más potentes que, YHWH a ser YHWH, puede usar para canalizar el poder de un Nuasar sellado y contrarrestar el Gravastar. Otros usuarios pueden crear armas de poder sagrado proporcionales a la compatibilidad y al dominio de la magia del poder sagrado y angelical. Los mecanismos de seguridad aseguran el sellado instantáneo de los intentos indignos de usarlo dentro del caparazón del Gravastar. La espada llameante. ¿Encontraste algo?, gritó la voz de Ezequiel. Guardé la base en mi inventario. Esto fue complicado. La llave del cielo estaba justo ahí, pero no podía usarla porque estaba sellada. Necesitaba desvelar lo que podía hacer. Sin embargo, necesitaba al menos 20 minutos de concentración para hacerlo. No encontré el fragmento, respondí. Suspiró. Va a llevar un tiempo buscarlo por aquí, tal vez si me dices cómo es pueda ser de más ayuda. Me reí entre dientes. Eso sería difícil, ya que ni siquiera yo sé cómo debería ser. Él me lanzó una mirada fija. Tengo una idea. Vamos a separarnos. Ve a buscar todo lo que puedas y yo haré lo mismo. Nos reuniremos en 10 minutos para ver si encontramos algo, sugerí. Ezequiel parpadeó. Está bien. Nos reuniremos aquí en 10 minutos. Nos permitirá buscar en el campo de batalla mucho más rápido. Esa horda de bestias demoníacas nos alcanzará si no nos movemos pronto. Nos vieron volar después de todo. Parecía confundido pero obedeció. Asentí con satisfacción. Eso funcionaría. Ezequiel. Ezequiel caminó de regreso al lugar de reunión en silencio después de haber recogido la 16ª arma que pudo encontrar. Había encontrado una mezcla de armas del diablo y armas de ángeles, no sabía cuál estaba buscando Kai, así que trajo una mezcla de ambas. La verdad es que no sabía que buscaba el extraño ángel enmascarado, pero sabía que era algún tipo de arma, lo que sin duda le intrigaba, y que se sumaba a la lista de cosas intrigantes que había descubierto sobre el ángel. Parpadeó cuando el lugar se iluminó. Mirando hacia abajo, un enorme símbolo angelical dorado se había encendido debajo de él. Una enorme cantidad de maná angelical se esparció. Ezequiel no pudo evitar dejar escapar un suspiro divertido. Había un toque de admiración en su expresión mientras daba un paso atrás, reconociendo la trampa. Buen juego, asintió. El símbolo dorado alcanzó su clímax. Una enorme columna de luz surgió del suelo y se elevó hacia el cielo con una fuerza explosiva que hizo temblar el aire a su alrededor. Caí. Mi forma se desdibujó en el aire mientras atravesaba el paisaje del infierno a una velocidad récord. El aire se abrió a mi alrededor mientras hacía mi mejor intento de salir de cualquier área incluso cercana a ese monstruo. Yo sabía quién era él desde el principio, y seguirle el juego me había parecido la mejor opción, sobre todo porque él me había llevado a lo que necesitaba. Este camino había sido el más beneficioso. Quizás pedir más tiempo para ganar más terreno hubiera sido una mejor opción, pero no quería revelar el hecho de que sabía de qué se trataba. Ese ángel no había sido real. Mi pantalla de evaluación me mostró esto. Nombre, Ezequiel. Raza, ninguna, ilusión. Nivel de potencia, N/A. Eso había dejado la pregunta de cómo había estado matando bestias demoníacas, había sentido que la luz que usaba no era real y de hecho era energía demoníaca, pero eso había sido un daño real. Me había llevado un tiempo encontrar al ser detrás de la ilusión que estaba tratando de engañarme por una razón que no había podido discernir, solo había vislumbrado un destello, pero en ese tiempo, utilicé la evaluación y los resultados me habían enviado un escalofrío por la columna vertebral. Mis ojos volvieron a la pantalla de evaluación. Nombre, Eizel. Título, Príncipe del Engaño. Raza, demonio, mutado. Nivel de potencia, 51.100, el príncipe del engaño. Eizel. Los ojos fríos contemplaron con aburrimiento la escena del ángel atravesando el inframundo. En verdad, estaba un poco impresionado. No porque el ángel hubiera descubierto su plan, no. No había estado muy bien elaborado y él no se había esforzado demasiado. Sobre todo porque había asumido que un ángel sería lo suficientemente ingenuo como para creer en su ilusión. Aunque la capacidad de ver a través de su ilusión era igualmente impresionante, especialmente porque muchos dioses y dragones no podían escapar de sus ilusiones y mentiras que iban más allá de los sentidos básicos, y la cortina de mentiras era todo lo que sus víctimas experimentarían como realidad. Es casi imposible mentirle al príncipe del engaño. Lo que realmente le impresionó fue el engaño del ángel. Le había dado una pista sobre el tipo de persona que era este ángel. Diferente, el ángel enmascarado era diferente. Seguirle el juego para guiarlo hacia lo que estaba buscando había sido una táctica decente, algo que él, como príncipe del engaño, podía apreciar. De lo contrario, el ángel nunca habría podido buscarlo en todo el infierno. Sin sobrevivir de todos modos, las posibilidades de tropezar con uno de los reinos del señor demonio no eran exactamente difíciles. Había descubierto que, a diferencia del resto de sus parientes, este era desconfiado, frío y especial. Esto se hacía más evidente por la forma que poseía. Desapareció y reapareció en el aire, con alas de oscuridad extendiéndose detrás de él. En gran medida, esto había sido un capricho de su parte. Estaba supervisando a uno de sus subordinados,
que había estado haciendo preparativos para el caos que se avecinaba entre los residentes del infierno tras el regreso del Señor de la Luz. No fue un asunto menor. El infierno estaba al borde de un cierre total y él no esperaba nada inusual en su vigilancia de rutina. Por eso se sorprendió un poco cuando el sacerdote demoníaco se desplomó de repente, solo para ser alcanzado por una flecha de luz. El sacerdote se desintegró en polvo cuando una potente explosión de poder sagrado lo destruyó sin dejar rastro alguno. Esto le había intrigado. No había podido sentir al ángel enmascarado y se había visto obligado a hacer un esfuerzo para seguirlo sin ser detectado. Cuando lo vio entrar en la antigua fortaleza angelical que quedaba de una era que ya había pasado hacía mucho tiempo, decidió elaborar un plan rápido para averiguar más. Si bien podía torturarlo para sacarle la información, sintió que de esa manera sería mucho más divertido. Conseguir que una horda de bestias demoníacas de menor rango invadieran su ubicación para medir sus habilidades no había sido difícil, y después de una serie de eventos interesantes que lo llevaron hasta aquí, mientras observaba al pobre ángel intentar escapar de su alcance. Esa trampa rúnica angelical era un hechizo de clase alta, también estaba repleta de una cantidad decente de poder mágico angelical. Levantando sus delgadas manos, un enorme rayo de pura energía demoníaca atravesó el espacio. Caí. Volé por el cielo, mi forma angelical brillaba a mi alrededor con maná angelical. Mi forma iluminó el área a mi alrededor y la oscuridad natural del infierno pareció contraatacar. Dos alas enormes me llevaron más alto y más rápido de lo que jamás había volado antes. En realidad no había volado de esa forma, ya que no quería que nadie en el cielo supiera sobre mi estado. Algo que pronto cambiaría. Había decidido que podía confiar en ellos. Ocultar esa información solo serviría para obstaculizarme y provocar una reacción aún mayor en mi relación con Gabriel y Uriel. Antes había querido asegurarme de que se pudiera confiar en ellos y que ganaran más fuerza, pero ya no veía ninguna necesidad de ocultarla. Mi libertad se volvería más limitada y habría muchas desventajas al declararme heredero de Dios, pero para ser honesto, ya no quería ocultar las cosas, las mentiras y los engaños constantes no eran algo que quisiera hacer con las personas que eran mi familia. Aunque había querido mejorar más el progreso con el SARD antes de decírselo. Fragmento divino, progreso, 2,2%. El fragmento de... Mis ojos se abrieron. ¿Cómo? Ese progreso fue una locura. Negué con la cabeza. Necesitaba concentrarme en el juego. El calor opresivo del infierno demoníaco que se extendía debajo de mí me lamía la piel, lo que me ayudó a aclarar mis pensamientos. Me concentré en la oscuridad que se arremolinaba a mi alrededor. Mi aura angelical brillaba débilmente en la dura luz carmesí. La sutileza estaba fuera de cuestión. El resplandor de mi energía angelical era como un faro contra el resto de la atmósfera oscura. Había una buena posibilidad de que el demonio con esa cantidad de poder me encontrara incluso si me escondía, así que me concentré en alejarme lo más posible. Como si fuera una señal, un pico de energía demoníaca estalló detrás de mí, una presión tan intensa que sentí como si me estuvieran chupando el aire de los pulmones apareció y supe que el demonio me había alcanzado. Mis instintos gritaron una advertencia justo a tiempo y giré en el aire, evitando por poco un rayo masivo de puro poder demoníaco que pasó rugiendo a mi lado. Golpeó el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra y desgarró el paisaje en una explosión de llamas negras. Todo el terreno debajo de mí había sido arrasado. Mi respiración se hizo más lenta mientras me calmaba y la onda expansiva de la explosión se extendió por el aire. Al girarme hacia la fuente del ataque, lo vi. El demonio que había intentado manipularme con una ilusión. Chasqueé la lengua, tenía la sensación de que esto tenía que ver con mi interferencia con el sacerdote demonio que sacrificaba esas almas. Habría sido mejor si me hubiera ceñido a mi plan original, pero ver a ese niño siendo utilizado tan dolorosamente incluso en la muerte me había obligado a actuar. Suspiré, no tenía sentido lamentarme por las acciones pasadas. Necesitaba concentrarme en encontrar una manera de evitar esto. La llave del cielo necesitaba ser desbloqueada y para eso tendría que concentrarme. Una figura emergió del caos envuelto, su delgado cuerpo engañosamente frágil contra el telón de fondo de la destrucción. Sus ojos, de un rojo enfermizo, se clavaron en los míos con una intensidad depredadora. El pelo largo y blanco le caía en cascada por la espalda y se balanceaba ligeramente con los vientos turbulentos. De su cabeza sobresalían unos cuernos en espiral, negros como la tinta, que brillaban como obsidiana líquida. Cada centímetro de su cuerpo irradiaba malicia, un aura escalofriante que parecía pesar sobre mi alma. Sentí una profunda emoción proveniente de mis instintos angelicales. Entrecerré los ojos. Por primera vez desde que sentí mis instintos angelicales, realmente quería que matara y borrara a esta criatura repugnante frente a mí. Abrió la boca como para hablar pero no esperé. No era momento para palabras. Este era un ser de clase divina. El poder opresivo que irradiaba y su nivel de poder, superior incluso al de Ares, era suficiente para confirmar que estaba completamente superado. Podría matarme antes de poder reaccionar si no hacía algo al respecto de inmediato. Por primera vez desde mi batalla con Ares, no tuve más opción que ir más allá de mis límites. Activé mi forma semidivina. Sus ojos se abrieron, como si sintiera lo que estaba a punto de suceder. Embriagadora, la sensación de que mi cuerpo ganaba tanto poder era embriagadora. Mis venas brillaban doradas y mis ojos se volvieron plateados. El tiempo se ralentizó mientras el fuego parpadeante debajo de mí apenas se movía. Forma semidivina activada.
La luz se hizo más brillante y agradecí que la máscara que llevaba todavía contuviera de alguna manera mi aura que sin duda atraería a todos los seres del infierno a mi ubicación. Dos sombras se extendieron por la tierra, parecidas a mis alas. Mi forma estaba completamente envuelta en una luz líquida de color azul celestial. El aire a mi alrededor se dobló y se estremeció bajo el poder. Me imagino que si no tuviera la máscara los efectos serían mucho más notorios. 50 segundos. Ese número corto que me habían dado de repente se sintió mucho más largo a medida que mi mente se calmaba, mis instintos angelicales se hicieron más fuertes hasta el punto que sentí que podía usarlo como arma. Salí disparado hacia adelante, mi cuerpo dividió el espacio en dos y cerró la distancia con una explosión de velocidad. Un puñetazo fue enviado hacia el sorprendido demonio que poseía el título de príncipe del engaño. Mi mente se puso a trabajar. Eso significaba que técnicamente era un demonio de mayor rango. Observar la estructura social del diablo me daría algunas pistas. El demonio logró bloquear el golpe y envió ondas de choque a través de mis brazos, mi agarre casi flaqueó. La criatura fue enviada de regreso a su lugar por la fuerza e inclinó su cabeza, su mirada inquietante no se inmutó. Me deslicé por el aire, mientras mis alas se esforzaban por estabilizarme. Un gruñido bajo retumbó desde la garganta de la criatura, sus ojos rojos enfermizos se entrecerraron mientras levantaba una mano. La energía demoníaca se concentró a su alrededor. El demonio era más fuerte incluso en mi forma semidivina. Eso tenía sentido, en términos de nivel de poder general puro, él era miles más fuerte que yo. No esperé, mis cadenas de chakra atravesaron la realidad hacia el demonio. Pareció temeroso por un instante, algo que noté cuando miró las cadenas y la energía demoníaca brotó de él mientras retrocedía. La energía oscura explotó y destruyó todo a su alrededor en una bola de fuego. Volé hacia atrás para evitar el alcance del ataque con facilidad. Podía ver su sorpresa por el nivel de poder que estaba mostrando, pero no solo había miedo, algo en mis cadenas de chakra era aterrador incluso para un príncipe demonio. Tendré que pensar en eso más tarde. Con mi forma semidivina, todas mis reservas de energía aumentaron, incluidas mis reservas de chakra y maná, que ahora se encontraban en un excedente asombroso. Era como comparar una gota con un balde lleno de agua. Fue una locura. Me sentí poderosa y realmente segura. Mis ojos se agudizaron aún más, abrí la palma de la mano y aparecieron 12 enormes bolas de luz que brillaban como estrellas. Al instante siguiente, atravesaron el aire. Las bolas de luz eran pequeñas, pero estaban tan condensadas con maná angelical que el espacio a su alrededor se distorsionó. La enorme exhibición de poder me sorprendió incluso a mí mismo. No estaba acostumbrado a pelear a ese nivel. El príncipe demonio levantó la mano y el aire a su alrededor se movió de manera antinatural. Las sombras se elevaron y se condensaron en un escudo de obsidiana que parecía ondular como si estuviera vivo. La luz resplandeciente de mis 12 orbs brillantes se reflejó en su superficie, tragada por completo por la cúpula abisal. Eso solo duró un momento ya que estallaron explosiones masivas que apenas fueron contenidas por la sombra. Algo que hizo que el demonio pareciera ligeramente sorprendido. Eres una sorpresa tras otra, ¿no? Habló. Le arrojé una enorme lanza de luz que atravesó el aire como un cometa y quemó el suelo por la enorme energía que emitía. El príncipe demonio se lanzó hacia un lado, sus movimientos fueron rápidos y la lanza ligera se estrelló contra el suelo detrás de él. La explosión que siguió fue ensordecedora. Una ola de luz sagrada surgió del impacto, creando un cráter que se tragó todo lo que estaba a su alcance. El demonio logró hacer aparecer una cúpula alrededor de la luz y tragársela, evitando que la explosión de luz lo alcanzara con facilidad. Sus manos se extendieron hacia afuera y el suelo debajo de nosotros comenzó a temblar. Enormes columnas de sombra surgieron de la tierra, cada una de ellas chisporroteando con energía oscura. Se dispararon hacia arriba, retorciéndose y contorsionándose como criaturas vivientes. Uno de los pilares se acercó peligrosamente, lo que me obligó a serpentear por el aire para evitar ser empalado. Bajé mi mano y una delgada pero poderosa línea de luz fue enviada hacia el demonio con una velocidad que ni siquiera sería capaz de comprender sin mi forma semidivina. La realidad se partió en dos por un instante cuando la delgada hoja de luz atravesó todas las construcciones de sombras con facilidad y el príncipe demonio se vio obligado a retirarse. Un poderoso aleteo de las alas retorcidas del demonio lo hizo estallar hacia atrás en un aumento de velocidad. El demonio no se quedó de brazos cruzados mientras esquivaba. Sus fauces se abrieron y una oscuridad viviente brotó de ellas. La masa de oscuridad parecía estar formada por millones de insectos oscuros combinados entre sí para formar un único y enorme organismo vivo. A cambio, envié múltiples barras de luz hacia la masa viviente de oscuridad y hacia el príncipe demonio que estaba detrás de ella. Las barras de luz impactaron en la masa viviente de sombra e hicieron lo suficiente, ya que se disolvieron un momento después. Mis ojos se abrieron de par en par, pero noté que el enjambre de oscuridad había disminuido notablemente de tamaño. El príncipe demonio no se quedó de brazos cruzados mientras su mano se movía y un campo de grotescas flores vivientes se extendía a su alrededor. Entrecerré los ojos. Él estaba tramando algo. Cientos de poderosas barras de luz iluminaron el cielo y moví mi mano hacia abajo, dejaron rayos de luz en el aire mientras descendían. Una buena parte de ellos fueron consumidos por la masa viviente de sombra antes de que se dispersara y el resto obligó al demonio a moverse. Simplemente me dirigió una sonrisa divertida y torcida mientras la mayoría de las flores carnosas eran destruidas por las barras de luz. Pocas de ellas sobrevivieron, pero las que lo hicieron comenzaron a latir.
Fui a destruirlo solo para verme obligado a concentrarme en el demonio que abrió su palma, la carne de su mano se abrió y disparó una pequeña estructura ósea. A medida que se acercaba a mí, el hueso explotó y se convirtió en miles de otros huesos que crecieron a un ritmo asombroso. Actuaron como zarcillos al convertirse en miles de lanzas, con puntas afiladas de las que rezumaba un líquido negro y atroz. Las flores de abajo brotaron de repente y comenzaron a vibrar, todas emitieron un pulso de una enorme cantidad de energía oscura. El suelo retumbó un instante después mientras los cadáveres salían arrastrándose del suelo. Miles de ellos. Bestias demoníacas que habían muerto hacía mucho tiempo se levantaron y cargaron instantáneamente contra mí. Mis ojos examinaron la escena con calma. Con un rápido movimiento de mi muñeca, hojas de luz se materializaron a mi alrededor en una formación deslumbrante. Los envié a toda velocidad hacia afuera, y cada uno encontró su objetivo con precisión letal. Los cadáveres que cargaban fueron aniquilados en ráfagas de energía sagrada, y sus cuerpos quedaron reducidos a cenizas. Continué con un movimiento de barrido. Creé una gran onda de luz que se expandió hacia afuera y destruyó las flores restantes en un instante. Las lanzas de hueso se acercaron y su velocidad aumentó, una docena de las más cercanas fueron destruidas por la onda de choque. Levanté mi brazo, invocando un escudo de luz condensada que brillaba como una estrella en la noche. Las lanzas chocaron contra él y el líquido oscuro chisporroteó al evaporarse al contacto. El escudo resistió y lo empujé hacia afuera, aparecieron pequeñas grietas en todo su marco antes de que los proyectiles restantes se hicieran añicos inofensivos. A estas alturas, el paisaje que nos rodeaba se había transformado por completo. El breve enfrentamiento entre dos seres de clase Dios lo había arruinado por completo. Una lanza de choque me atravesó, ni siquiera me había concentrado en ella. Este nivel de fuerza era, increíble. Pensar que esto ni siquiera era el punto máximo de las capacidades de este universo. Mis instintos angelicales calmaron y cubrieron mi preocupación, manteniendo mi concentración tranquila en el demonio frente a mí. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el príncipe demonio hizo su movimiento. Desató un enorme orbe de energía oscura, cuya superficie se retorcía con zarcillos malévolos. Se precipitó hacia mí, devorando el aire a su paso. Esquivé por poco el orbe cuando se estrelló contra el suelo y detonó dejando una columna de sombra que dejó un cráter humeante. El humo parecía funcionar como un agente ácido, ya que todo lo que tocaba comenzaba a derretirse y se convertía en un lodo negro. Necesitaba encontrar una manera de escapar. El demonio era mucho más fuerte que yo. Era bueno que el demonio pareciera estar concentrado en la magia, lo que significa que la mayor parte de su poder probablemente residía en la cantidad de poder y potencia demoníaca que poseía. Eso tenía sentido ya que los ataques mágicos del demonio tenían mucho peso, más peso del que el mío contenía en una cantidad muy grande. Aunque estaba bastante seguro de que tenía la ventaja del poder físico, no podía usarlo adecuadamente porque no estaba acostumbrado a este nivel de poder. La única razón por la que no me habían matado era porque no todo tenía que ver con los niveles de poder y el demonio, aunque apuntaba a matar, no estaba usando todo lo que tenía. Podía sentirlo. Una vez que mi forma semidivina se quedara sin poder, estaría muerto o peor aún, retenido para ser torturado. Un aura de oscuridad surgió del príncipe demonio, el aire se oscureció y pude sentirme oprimido. En respuesta, empujé el poder sagrado para combatir la oscuridad. Algún tipo de intento de supresión. Los numerosos cadáveres de bestias demoníacas que estaban en el suelo, aquellos que no habían sido vaporizados por los múltiples ataques que habían seguido, se fundieron en sombras y se elevaron. Se arremolinaron y la sombra líquida se transformó en una especie de gas. Todo esto sucedió en unos instantes. El gas se expandió rápidamente y una nube de gas negro con rayas de luz verde apareció a su alrededor. Gas. Ignis Procellae. Un hechizo de alta clase que me enseñó Uriel. El fuego estalló a mi alrededor y comenzó a arremolinarse defensivamente hasta formar un tornado, conmigo en el centro. Esto no sería suficiente. Se alimentó con poder sagrado y el fuego se volvió dorado. Continué alimentándolo con poder sagrado mientras utilizaba la manipulación del viento para magnificarlo varias veces. Con un movimiento rápido de mi mano, utilicé la manipulación del viento para hacer que la tormenta de fuego en espiral a mi alrededor despejara mi vista. El gas oscuro se arremolinó y se fusionó en una espiral masiva que acabo de ver siendo enviada directamente hacia mí. Devolví el fuego, literalmente. Vi que los ojos del demonio se abrieron ligeramente. La masa de fuego sagrado que iluminó el cielo como un faro en la oscuridad se encontró con el gas oscuro a mitad de camino. Hubo un momento de silencio mientras ambos volábamos de regreso. El gas se encontró con el fuego. La luz destelló y se produjo una explosión. La explosión fue masiva. Aún así, eso no significa que estuviéramos inactivos. Arriba en el cielo. Varias bolas de luz se formaron a mi alrededor y las envié disparadas hacia el demonio, quien a su vez, desató otro enjambre de oscuridad de su boca. Las bolas se expandieron y se convirtieron en enormes bolas con púas al impactar contra el enjambre de oscuridad. El impacto generó ondas de choque que vibraron a decenas de kilómetros de distancia. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones controladas. Mis dedos se crisparon y dejé que mi maná angelical fluyera, creando algo que nunca antes había intentado en combate. Bueno, lo había hecho, pero no a la escala en la que lo estaba haciendo ahora. Utilicé la breve portada de las explosiones masivas que las bolas de púas causaron mientras luchaban contra el enjambre de oscuridad. La luz que me rodeaba se doblaba y se fusionaba fácilmente para formar múltiples ilusiones enormes.
Todas eran réplicas de mí, cada una flotando en el aire como si fuera completamente real. Las ilusiones se dispersaron al instante y volaron por el aire como meteoros. Todos dejamos rayos de luz en el aire para llamar su atención. Los ojos fríos del demonio se entrecerraron y su atención se desplazó rápidamente entre las figuras. Mientras esto sucedía, tejí aún más ilusiones para aumentar la confusión. El paisaje cambió y me convertí en un dios al crear la realidad a mi imagen con un poder cientos de veces más fuerte que el mío. Por un momento sentí su confusión y, más importante aún, su vacilación. Me moví con ellos, mezclándome con el caos. Mi verdadera forma bailó entre los espejismos de luz, acortando la distancia bajo su protección. Una de mis ilusiones se lanzó, fingiendo un ataque, y el demonio se giró para contrarrestarlo, su puño cubierto de sombras se balanceó a través de la proyección vacía. El demonio explotó con energía y múltiples lanzas afiladas de sombra líquida se formaron a su alrededor y se dispararon en rápida sucesión, cientos de ilusiones fueron empaladas en un instante. Una guadaña oscura se formó en su mano extendida y la cortó, desatando una ola de energía demoníaca que destruyó una cuarta parte de todas las ilusiones. Actué rápido. Aproveché la oportunidad y mi cuerpo real se lanzó hacia adelante con todas mis fuerzas. Mi puño endurecido impactó contra su torso, y el impacto estalló en una onda expansiva de energía luminosa pura que envió al demonio a toda velocidad hacia atrás. El aire se quebró bajo la fuerza del golpe y, por primera vez, su expresión vaciló. Ya me había librado del primer golpe. El momento de triunfo duró poco, pues una ola de malevolencia intentó empujarme hacia el demonio. La forma del demonio se retorció de forma antinatural en el aire y su cuerpo se detuvo de golpe. Un aura inquietante comenzó a envolverlo, una energía negra y amarilla enfermiza se formó a su alrededor, como un océano de malicia presionando mi propio ser. La energía que giraba a su alrededor se oscureció, devorando la luz del aire. Todas las ilusiones que lo rodeaban fueron devoradas y apenas pude alejarme del demonio. La llave del cielo estaba sellada para que no pudiera escapar. Esta lucha no llevaría a ninguna parte. Uno de nosotros moriría y, aunque yo tenía la ventaja física, la magia en general había demostrado ser más poderosa que el poder físico puro en la mayoría de los casos. Mi tiempo con mi forma semidivina también estaba a punto de terminar. Gran parte del tiempo se había utilizado en ese intercambio. Todavía tenía tiempo suficiente para sentirme cómodo, pero no lo suficiente para ganar contra un oponente que poseía habilidades tan poderosas y un poder mágico tan grande. Normalmente, mis habilidades versátiles eran una ventaja que podía usar en la batalla, pero parecía que este demonio podía igualarlas fácilmente. Yo tenía la ventaja de la velocidad, así que técnicamente podía superarlo en vuelo. Mi mente pasó rápidamente por múltiples planes potenciales impulsados por mi Master Mindmaven y mi forma semidivina. Necesitaba una forma de mantenerlo a raya mientras abría la llave del cielo. En este estado el proceso sería mucho más rápido, pero eso no ayudó cuando mi oponente estaba funcionando en el mismo, quizás en un estado de procesamiento incluso superior. Mi cuerpo cayó al suelo, evitando un ataque de oscuridad. Mi mano golpeó el suelo y una cantidad verdaderamente enorme de chakra. Se escuchó un estruendo y el demonio se detuvo por un momento. El demonio solo se detuvo por un segundo antes de enviar múltiples cortes de oscuridad hacia mí con su guadaña. Llegó solo un momento tarde. El paisaje infernal, desolado y carente de vida natural desde su creación, de repente estalló con vitalidad por primera vez en su existencia. Usé una cantidad de chakra que ni siquiera había pensado en tocar antes. Enormes árboles estallaron y se alzaron sobre el demonio. Los cortes de oscuridad impactaron a algunos de los muchos árboles mejorados con chakra que se alzaron antes de disiparse cuando de repente apareció un denso bosque que nos rodeó. A lo lejos, una bestia demoníaca singular observaba la batalla que se estaba desarrollando entre los dos seres divinos con los ojos muy abiertos. Como bestia de clase alta, era completamente consciente, algo que le había llevado cientos de años cultivar y alimentarse de seres más débiles. Incluso convertirse en una bestia de clase alta había sido difícil y lleno de suerte, solo el 0,1% del total de bestias demoníacas en el infierno podían alcanzar la clase alta. La bestia dio un paso atrás y agachó la cabeza por el miedo. Él sabía de la raza superior que se llamaba demonios. A menudo convocaban mareas de bestias demoníacas para cumplir sus órdenes, que generalmente implicaban destruir todo a su paso, algo que todas las bestias demoníacas estaban felices de hacer. Sin duda uno de los seres era un poderoso demonio. Ese miedo instintivo y la obediencia que sus instintos demoníacos le otorgaban cuando estaba en presencia de un demonio poderoso estaban abundando. Había pensado que era poderoso mientras dominaba a las muchas bestias demoníacas del infierno más débiles. Se había arrastrado a través del reino de poder de clase media que se consideraba la etapa avanzada del poder y se había convertido en una élite entre las bestias demoníacas. Al observar el choque resultante que ni siquiera podía esperar seguir, comprendió que acababa de tocar el verdadero poder. En comparación, como una bestia demoníaca que era tomada en serio y una gran amenaza, se sentía pequeño. Eran estos los verdaderos poderosos. Los pocos que lograron alcanzar tal nivel de poder. Todo lo que podía ver eran los choques posteriores de múltiples ataques, mientras retrocedía continuamente mientras las ondas de choque masivas gradualmente se hacían más grandes y los ataques devastadores con un poder que solo podía imaginar se hacían aún más grandes. El otro ser, con alas enormes que proyectaban sombras que se extendían por las tierras, le hizo querer esconderse en el infierno por el resto de la eternidad. Ese poder que nunca había sentido hacía que incluso el aire desde donde se encontraba lejos doliera.
No quería saber lo mal que caía desde las zonas reales en las que aterrizaban los ataques terriblemente poderosos. Una montaña a su lado fue cortada a la mitad por una ola perdida de oscuridad y él gimió. Fue a alejarse una docena de millas más y parpadeó confundido. El suelo opaco y agrietado fue reemplazado por tierra rica, cubierta de una exuberante vegetación verde que brillaba bajo la tenue luz. Troncos altos y gruesos se elevaban hasta el cielo, sus copas formaban intrincadas redes de hojas que filtraban el tenue resplandor en suaves rayos. Una suave fragancia floral flotaba en la brisa. ¿Qué? Eso era lo único que la bestia demoníaca podía pensar sobre toda esta situación. Caí. Hubo una explosión hacia donde estaba el demonio. Esta fue la oportunidad de empezar con ventaja. Tomé el control y el bosque a mi alrededor se movió. El demonio se encontró bajo el ataque de cientos de raíces gruesas y puntiagudas mejoradas con chakra que brotaron de todos los grandes árboles que se habían creado. Muchos de ellos lucharon por superar el aura de decadencia que proyectaba. Aproveché la oportunidad para volar y solo pasaron unos segundos antes de que se produjera una explosión masiva detrás de mí. Me cubrí con una ilusión para despistarlo momentáneamente. Mi forma se disparó a través del cielo y después de ganar suficiente distancia para lo que necesitaba, descendí rápidamente. Esta situación no era ideal, como siempre. Pronto me alcanzaría, así que tuve la oportunidad de prepararme. Fue bueno que tuviera una recompensa por la búsqueda divina que había terminado con el griego. Lo saqué, una pequeña moneda que tenía una extraña insignia inscrita en ella. ¿Te gustaría utilizar la invocación legendaria? Sí barra no. Seleccioné sí. Un destello brillante de luz dorada abarcó el área cuando finalmente usé mi invocación legendaria. La invocación legendaria. Uriel. Uriel sonrió levemente, limpiando la forja que su padre le había confiado. Sus pensamientos se detuvieron en Kai o Kaiel, como Gabriel lo había rebautizado. Sus pensamientos se volvieron más complejos a medida que recordaba los extraños sucesos que rodeaban a Kai. Uriel no era ciego, ni tampoco Gabriel. Sabían que Kai estaba ocultando algo monumental. Uriel, más que nadie, había visto cómo le respondía el yunque divino. No sabía qué significaba eso, pero tenía algunas ideas, algunas tenían sentido y otras no. Una posibilidad se destacaba sobre el resto, aunque él se negaba a considerarla. Por ahora, había adoptado una actitud de esperar y ver. El mismo enfoque que había adoptado Gabriel, ya que no quería entrometerse en sus secretos. Uriel había sido testigo de lo cerca que habían llegado. Él siempre había sabido que Gabriel había ocultado su sufrimiento mientras cuidaba a los numerosos miembros de su gran familia. Michael no se había dado cuenta mientras se dedicaba a tratar de ser el mejor líder que podía ser. Como muchos miembros de su familia, solo él había sido capaz de verla verdaderamente y, por más que intentó ayudarla, nunca pareció funcionar. El vínculo con Kai, aunque lo había presenciado, había sido diferente. Se habían vuelto más cercanos de lo que Gabriel solía permitir. No había duda de que Gabriel amaba profundamente a toda su familia, pero ella los amaba a todos con cierta distancia. Un tramo que se venía cerrando con Kai. No sabía si eso se debía a su trauma compartido o a la tristeza que ambos sentían. Todo lo que sabía era que habían creado un vínculo profundo. Hasta el punto de que podía ver a Gabriel intentando activamente encontrar formas de pasar tiempo con él. Por eso no había insistido tanto en la situación, ya que evidentemente le molestaba. Uriel había decidido que Kai se lo diría pronto o cuando estuviera listo. Sus pensamientos pasaron de Kai a su hermano mayor. Las cosas habían sido estresantes, ya que Michael, siendo el siempre presente niño de oro de su padre, se había tomado la responsabilidad de trabajar aún más duro y tratar de mejorar como gobernante temporal del cielo. Michael había decidido que era un fracaso debido a lo débil que se había vuelto la facción del cielo. Si bien Uriel no estaba de acuerdo con su enfoque pasivo mientras los sucios demonios se entrometían y continuaban provocándolos de pequeñas maneras o incluso a veces de formas francamente violentas que habrían iniciado una guerra en la cima de su facción. Cuando su padre estaba cerca. Él, por otra parte, sentía que había hecho lo mejor que podía en la situación en la que se había visto envuelto. Uriel no sabía si habría actuado mejor cuando sus hermanos y hermanas se suicidaron. Uriel siempre admiraría a la persona con la que había descendido al inframundo cuando Lucifer los traicionó. Recordó brevemente a Samael, el otro archiserafín perdido, antes de sacudir la cabeza. Muchos se habían perdido con el tiempo. Volvió a limpiar la fragua. Uriel tenía una sesión con Kai Eloi que se llevaría a cabo en unas pocas horas. Rafael pasó junto a Uriel, con los hombros caídos y un brillo cansado en los ojos. Uriel parpadeó. Rapi. Ella parpadeó. Oh, hola Uriel. ¿Qué pasa? Preguntó con voz más suave de lo normal. Rafael sonrió apreciativamente. Nada, simplemente no puedo encontrar a papá, respondió ella. Uriel se rascó la nuca. No creo que ninguno de nosotros pueda hacer de Rapi, respondió. Ella suspiró. Sí, pero incluso con todos los recursos que tengo. Toda la experiencia que he reunido durante miles de años. Ni siquiera puedo hacer un dispositivo para encontrarlo. Uriel le lanzó una mirada comprensiva y su habitual fachada ardiente desapareció. No deberías tomártelo tan a pecho, estoy bastante seguro de que encontrar a nuestro padre de entre todas las personas siempre iba a ser difícil. Especialmente porque aparentemente no quiere que lo encuentren, respondió Uriel, con el ceño fruncido mientras algo le venía a la mente. Ella sonrió cansadamente.
Sí, supongo que sí. Voy a descansar un poco. Bostezo. Uriel asintió mientras pasaba junto a ella. Quiero decir, si mis dispositivos confunden a nuestro nuevo hermano con nuestro padre, entonces debo estar cansada, murmuró. Uriel hizo una pausa. ¿Qué? Se frotó los ojos. Ah, sí. Lo dije en voz alta. No te preocupes, mi escáner falló hace un rato y dijo que nuestro nuevo hermano Kyle es aparentemente nuestro padre. Rafael dejó escapar una risa hueca, el dolor era fácil de ver bajo su cansancio. Uriel no podía concentrarse en eso. Encajó en su lugar. Todo, la imagen completa y los recuerdos desfilaron en su mente mientras una comprensión impactante lo atravesó como una púa de hielo. Uriel. Lanzó una ráfaga de velocidad que casi destrozó el pasillo. Las paredes reforzadas estructuralmente y construidas con metales harían que algunas fortalezas dedicadas se pusieran celosas. La habitación de Kyle fue destrozada. Sus ojos recorrieron toda la habitación. Él no estaba allí. No, no, pensó. Él debería estar aquí. Lo hubiera sabido. Uriel procedió a revisar por todas partes. Kyle no había aparecido simplemente ni fue creado por Dios. Le había parecido extraño que su padre dejara un ángel en medio del inframundo. No. Kyle era su padre, renaciendo en el lugar donde menos había vivido. El inframundo. Kai. La luz se encendió tan pronto como activé mi ficha de invocación, la anticipación creció fácilmente dentro de mí mientras miraba la luz creciente. El proceso tardó un poco debido al gran nivel de procesamiento en el que estaba funcionando mi cerebro. Una figura comenzó a tomar forma en su centro. Lo primero que me llamó la atención fue su pelo, sedoso y dorado. Sus mechones rubios caían en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro que solo podría describirse como angelical. Sus ojos se abrieron lentamente, dos piscinas gemelas de color azul océano que brillaron con sorpresa. Ella dio un paso adelante, su ornamentada armadura captaba la luz con cada paso. La placa de plata brillaba intensamente contra la luz dorada, la armadura tenía grabados intrincados que la identificaban como una santa guerrera. Un tabardo blanco prístino que cubría su armadura lucía el símbolo de la cruz. Sus manos enguantadas descansaban a sus costados. En su mano derecha sostenía la icónica Lapucelle y en la otra, Luminosite Eternelle, un estandarte con forma de bastón desplegado detrás de ella, con su tela increíblemente pura y ondeando debido al fuerte viento que soplaba desde ella. Una aura sagrada explotó dentro de ella. Hice una mueca, me había olvidado de eso. Sus labios se separaron, su voz clara y melodiosa, teñida con un eco de otro mundo. He respondido a tu llamado, declaró. Soy Jeanne d'Arc, la sirvienta de la clase gobernante. Parpadeó y me miró. Sus ojos se abrieron lentamente al ver mi forma angelical. Por la voluntad del cielo, te serviré y te guiaré. Tartamudeó tiernamente, un rubor se extendió por su rostro mientras la reverencia lentamente se apoderaba de sus rasgos. Eso sonó más como una pregunta. Mise señor. Ella cayó de rodillas. Espera un segundo, ¿cómo sabía eso? Las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras parecía como si hubiera completado cada sueño que alguna vez tuvo. Invoqué a la maldita Juana de Arco. Una explosión estalló en la distancia y el demonio apareció a la vista de todos, un rayo masivo vino hacia nosotros. Los amables ojos de Jean se volvieron un poco más fríos cuando se dio la vuelta. Se secó las lágrimas de la cara con un movimiento increíblemente rápido y saltó frente a mí para protegerme. Alzando en alto su asta de bandera, el estandarte dorado se desplegó, y su brillo disipó las sombras que se arrastraban hacia nosotros. Por la gracia del cielo. Gritó, y sus palabras estaban imbuidas de poder sagrado. La luz brotó de su estandarte y formó una barrera etérea que brillaba con energía sagrada. El rayo chocó con el escudo y se escuchó un crujido ensordecedor mientras la oscuridad y la luz chocaban en una violenta explosión de poder. Los pies de Jean se clavaron en el suelo y su armadura brilló mientras se preparaba para enfrentar la enorme fuerza del ataque. Chispas de energía se dispersaron a su alrededor, la barrera parpadeó un momento antes de brillar con más fuerza. Ella se mantuvo firme. Ella me devolvió una mirada llena de reverencia y sus ojos brillaron. Cuando el rayo finalmente se disipó, Jean bajó su estandarte, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Su mirada se detuvo en el demonio. Una bestia impía se atreve a atacar al mismísimo Señor. No lo permitiré, declaró, lanzándome otra mirada tímida. Espera un segundo, estaba haciendo un espectáculo. Qué extraño, dijo en voz baja. Mi habilidad revelación no funciona. Su voz volvió a resonar, te protegeré, mi señor. Ningún daño te sucederá mientras yo siga en pie. Me concentré nuevamente en la situación. Jean, mantén al demonio ocupado, necesito concentrarme en abrir un objeto, ordené. Ella sonrió radiante, sí, mi señor. Consideré volar para ganar distancia antes de decidir no hacerlo. Ella tenía algún tipo de habilidad de protección, así que estaría mejor cerca de ella. Por alguna razón, sentí que podía confiar en ella. Por la forma en que actuaba, estaba claro que estaba dedicada a mí, casi como si ese fuera su propósito. Con Jean protegiéndome, mis cadenas de chakra se desgarraron del espacio a mi alrededor. Saqué el segundo segmento de lo que ahora sabía que era la espada llameante. Comencé con cuidado el proceso de desbloquear la habilidad sellada.
ignorando la batalla que comenzó a desarrollarse detrás de mí. Juana de Arco. Muchos pensamientos pasaron por el inocente y algo ingenuo cerebro de Jin mientras seguía mirando fijamente a su señor. Como guerrera experimentada que lucha contra un demonio que intenta lastimar a su señor, debería ser mucho más seria, pero no pudo evitar presumir ante su señor. Aquel a quien había dedicado su existencia. Finalmente lo había visto. Aunque llevaba una máscara y sin duda estaba disfrazado de ángel, ella lo sabía mejor. Durante toda su vida, ella solo había sentido la mirada de su Dios, pero podía sentir que algo en su interior sabía que ese era su señor, cualquiera que fuera su forma. Cuando la convocaron, le dijeron que iría a un nuevo mundo e incluso tuvo la oportunidad de rechazarlo. Naturalmente, había aceptado, pero pensar que existía la posibilidad de que lo rechazara. Ese pensamiento hizo que su estómago se revolviera y se torciera de manera horrible. Ella envió otra mirada llena de reverencia hacia su Dios. A Jin no le importaba qué forma tenía ni lo fuerte que era en este mundo, todo lo que sabía era que le serviría a él y solo a él por el resto de la eternidad o hasta la muerte. Ella se concentró nuevamente en el demonio. Una pequeña mueca se extendió por su rostro. Por alguna razón, su habilidad revelación que le daba los mejores caminos para elegir no estaba funcionando. Bueno, decir que estaba completamente desconectada no era cierto. Era más que la habilidad había sido degradada. Ella tenía una idea de cuál era la mejor manera de atacar y defenderse, pero más allá de luchar, notó que no estaba funcionando en absoluto. Tal vez ya no lo necesitaba ahora que su Dios la había honrado con su presencia divina. El demonio finalmente llegó y se paró frente a ella. No cualquier demonio. El tipo de entidad que ella conocía podía acabar con ejércitos enteros sin vacilar. Su sola presencia exudaba malevolencia, un aura sofocante que retorcía el aire y atenuaba la luz dorada que rodeaba a Jin. Ah, sí. Esto sí que es interesante. Pensé que el pequeño ángel de antes era formidable y absolutamente impresionante. Ahora ha aparecido otro. Qué emocionante, dijo el demonio con aburrimiento. Jin apretó con más fuerza a Luminosité Eternelle. Entrecerró los ojos y apretó los labios hasta formar una línea firme. Ni siquiera una criatura de semejante poder quebrantará mi fe. Protegeré a mi señor. Señor, cuestionó. El demonio se abalanzó y sus garras atravesaron el aire como guadañas dentadas. Las sombras se extendieron hacia adelante y atravesaron la realidad en dirección a ella. El estandarte de Jin cobró vida y una luz radiante explotó hacia afuera cuando ella blandió el bastón en un amplio arco. Una onda expansiva de energía sagrada surgió del movimiento, obligando a las sombras a alejarse. No dudó, se rió cruelmente mientras lanzaba su enorme puño hacia abajo como si fuera un meteorito. Una grieta de oscuridad se ensanchó y miles de tentáculos perforaron el aire hacia ella. Su boca se abrió y salió una sombra líquida. Un dúo de ataques. Jin giró y atacó con su estandarte. El borde de la bandera crujió con el poder de la luz sagrada, trazando una línea llameante a través de la oscuridad. Una ola de poder atravesó la grieta que hizo que los zarcillos oscuros cayeran y la cerraran, disipando a su vez todos los zarcillos. Por la voluntad del cielo, me mantengo firme. Gritó Jin, y su voz resonó como un grito de guerra. Ella avanzó y estrelló su estandarte contra el suelo. Una columna de luz surgió y la protegió mientras la ola de energía oscura que consumía todo a su paso avanzaba furiosa hacia ellos. Jin sabía que no era tan fuerte como el demonio. Sus capacidades de ataque la superaban. Eso era evidente. Lo que sí tenía era una defensa absoluta que no le fallaría, que no lo permitiría. Ni delante de quienes la necesitaba ni mucho menos delante de su señor y amo. El impacto hizo temblar la tierra, pero Jin se mantuvo firme y su estandarte brilló más que nunca. Su mirada se dirigió a su señor, que estaba detrás de ella, concentrado por completo en el proceso de abrir el trozo de lo que parecía ser un segmento de espada. Su resolución se hizo más profunda que nunca a medida que el profundo amor por su único y verdadero maestro se encendía en su corazón. Ella intentó contraatacar con una estocada de la pucelle, la punta la atravesó y liberó una ráfaga de llamas sagradas. Las llamas sagradas solo llegaron hasta cierto punto antes de que la oscuridad las apagara y grandes lanzas de sombra sólida comenzaran a elevarse para atacarlas. Ella canalizó luz sagrada hacia su estandarte y apareció una barrera, los ataques se encontraron con la barrera y el demonio no parecía tener intención de ceder. En lugar de eso, docenas de estas púas comenzaron a elevarse y a estrellarse contra la barrera. El demonio rió maniáticamente. Una ola de poder se estrelló contra la barrera y la hizo añicos. Sus ojos se abrieron cuando la ola de poder estaba a punto de moverse hacia su señor. Ella levantó en alto Luminosité Eternelle, su resolución ardía más brillante que nunca. Su voz resonó. Oh Señor, bendice mis acciones y dame la fuerza para defender a quienes amo. Por la voluntad del cielo, manifiesta tu resplandor. Una aura dorada envolvió a Jin, su cuerpo brillaba con poder sagrado. Su estandarte se encendió con fuego sagrado, y la bandera, que antes estaba descolorida, ahora brillaba con los símbolos de su fe. El aire se llenó de energía sagrada, pura, densa y santa cuando la oración de Jin alcanzó su punto álgido. Luminosité Eternelle. Ella rugió. Una enorme cúpula de luz sagrada estalló, envolviéndola a ella y a su señor en una barrera inexpugnable de protección sagrada. La ola oscura del demonio se estrelló contra el escudo con un rugido ensordecedor, pero la luz sagrada se mantuvo firme. La oscuridad silbó y retrocedió, incapaz de penetrar la densa cúpula de poder sagrado.
Los ojos del demonio se entrecerraron cuando su ataque fue anulado. Un truco impresionante, pero ¿cuánto tiempo podrás mantenerlo? La mirada de Jin permaneció en silencio. El demonio voló en círculos alrededor de la cúpula como un depredador, sus garras arañando el borde de la barrera, buscando puntos débiles. El demonio lanzó vapor al aire cuando la cúpula se quemó la mano, aunque no pareció importarle. De repente, lanzó múltiples golpes imbuidos de oscuridad. Cada golpe enviaba ondas a través de la luz, pero Jin se mantuvo firme. Su energía mágica pudo sostenerlo por ahora, pero eso no significaba que no tuviera un límite. Ella no pudo pedirle nada a su señor y por eso soportó. Dentro de la barrera, su señor continuó su trabajo, sin distraerse por el caos que los rodeaba. Jin miró hacia atrás brevemente, con el corazón hinchándose de determinación. Ese era su propósito. A pesar de la situación, sus ojos brillaban de admiración. Para protegerlo, cueste lo que cueste. El demonio reunió su poder para otro asalto. Tu oscuridad nunca prevalecerá contra la luz. Con esas palabras, el poder de su noble fantasma se intensificó, haciendo retroceder aún más a las sombras que se acercaban. El campo de batalla se bañó en luz sagrada, lo que obligó al demonio a retirarse momentáneamente. El sudor corría por la frente de Jin y ella sentía la tensión en sus reservas de maná. El demonio, recuperándose de su retirada, sonrió maliciosamente. ¿Quién eres, niña? Debo admitir que eres bastante fuerte. Incluso pensé que eras un arcángel como el otro de allí, pero no, eres una especie de humana o espíritu. ¡Qué mezcla tan extraña! Su voz era suave pero desagradable para los oídos. Jin no respondió. Ustedes dos juntos son problemáticos, lo admito. Pero no son tan fuertes como el otro ángel que está allí. No, pero su defensa es impresionante, admitió. Veamos cuánto dura cuando lo aplaste con mi poder. Cargó una vez más, desatando una tormenta de zarcillos de sombra y energía oscura, golpeando implacablemente contra la barrera. Jin apretó los dientes cuando la tormenta de oscuridad se estrelló contra su noble fantasma, el impacto resonó en su alma. La cúpula de luz sagrada comenzó a doblarse momentáneamente en algunos puntos, pero se mantuvo firme, por ahora. Cada golpe del demonio enviaba ondas a través de la barrera, cada una más pesada y agresiva que la anterior. La risa del demonio llenó el aire, una melodía cruel que se burlaba de sus esfuerzos. Ah, la niña está empezando a flaquear. Déjame ayudarte. El demonio levantó ambas manos con garras en alto, invocando un vórtice de energía oscura. Los tentáculos se retorcieron, volviéndose más gruesos y numerosos. Las sombras se fusionaron en picos irregulares, parecidos a la obsidiana, que se dispararon hacia adelante y se estrellaron contra la barrera en un ataque sincronizado. La tensión empezó a notarse. La respiración de Jin se hizo más pesada a medida que gotas de sudor rodaban por su rostro. Su aura resplandeciente parpadeó por un momento antes de estabilizarse gracias a su pura fuerza de voluntad. Pero las grietas habían comenzado a formarse. Fracturas en forma de cabello se extendieron por la superficie de la cúpula sagrada como telarañas. No, pensó Jin con fiereza, apretando con más fuerza su agarre sobre Luminosité Eternelle. Sus músculos gritaban en protesta y sus reservas se estaban agotando peligrosamente, pero ella se negó a defraudar a su señor. El demonio que la observaba luchar, redobló sus esfuerzos. Desató una andanada de puños sombríos que golpearon la cúpula con una furia implacable. Cada golpe enviaba ondas de choque que se extendían hacia afuera y las grietas se ensanchaban y la luz dorada se derramaba a través de las fracturas como los últimos rayos de un sol moribundo. Ella se aferró a él y le devolvió la mirada a su señor. Jin sabía que no podría aguantar mucho más. Caí. Me sentí estremecer al escuchar las palabras de Jin. Sentí que Abael tenía un nuevo competidor. A pesar de estos pensamientos, mi atención estaba completamente concentrada en el sello con el que estaba lidiando. La presión de tener un demonio atacándome a mí y a mi interesante nueva invocación era notoria. No ayudó que me quedaran 5 segundos en mi forma semidivina. Mientras continuaba abriendo el fuerte sello, un recuerdo se superpuso con el mío y me hizo parpadear. ¿Qué? De repente, mi cuerpo se movió debido a una experiencia que no era mía y el proceso de desbloqueo se aceleró bastante. Instintivamente miré hacia el progreso de mi fragmento y mis ojos se abrieron. Fragmento divino, progreso, 3,4%. El fragmento de... Me llevó una semana de trabajo duro lograr que subiera un 0,1% y, de alguna manera, en las últimas horas, ha subido un 3%. Lo que podrían haber sido 30 semanas de progreso a ese ritmo se logró en cuestión de horas. Supongo que por eso tenía breves superposiciones de recuerdos. Fue esto por él. Se iba a convertir esto en algo recurrente. Ni siquiera había alcanzado el 5% del total de fragmentos completados. Continué desbloqueando la habilidad a un ritmo notablemente más rápido. Empujé mi conciencia más profundamente en el segmento. Dentro de su construcción metafísica, me esperaba un vasto mecanismo, construido a partir de glifos y sellos entrelazados. Tal como lo había dejado. La habilidad que buscaba estaba escondida detrás de una multitud de cerraduras de fuego. Más de la mitad de ellos estaban rotos. Fue un proceso molesto, especialmente porque estaba ansioso por saber si Jin sería capaz de resistir. Finalmente, después de unos segundos más en tiempo real, el último bloqueo se rompió y el segundo segmento de la espada cobró vida. Las llamas cambiaron,
Ya no eran caóticas sino ordenadas, formando una espiral de runas brillantes que flotaban sobre el pomo. El aire crujió. Al abrir los ojos, me di cuenta de que solo me quedaban unos instantes. Jin apenas pudo mantenerse en pie ante un asalto masivo y la barrera que sostenía aprovechó ese momento para romperse. El demonio no perdió tiempo en enviar múltiples lanzas de oscuridad que volaron por el aire hacia Jin, quien estaba de pie sobre pies tambaleantes. Desaparecí sosteniéndola en mis brazos, lo que provocó un repentino chillido de sorpresa y desaparecí de nuevo. Reuní una cantidad devastadora de maná en una sola bola. Era el tipo de ataque que alguien realiza cuando está acorralado. Coloqué docenas de ilusiones sobre ella para que fuera lo más confuso posible. Por supuesto, no usé todo mi maná angelical por si acaso, sino una cantidad enorme. El demonio parece increíblemente serio. No le di tiempo a moverse, ya que usé magia de viento para separarme. El ataque se lanzó y se vio obligado a levantar sus defensas. Aproveché ese momento, una grieta abriéndose y una energía dorada brillando a través de ella. Los ojos del demonio se abrieron y por una fracción de segundo, capté algo que parecía codicia genuina, era más emoción de la que se había mostrado en todo el tiempo que había estado luchando contra ella, se mostraba en este mismo momento. Él me quería. Entonces, su expresión se torció en seriedad, sus dientes se mostraron en un gruñido salvaje mientras una aura negra y corrosiva estalló a su alrededor. El suelo bajo sus pies se agrietó y crujió bajo la pura presión de su poder, el aire mismo se sentía como si estuviera siendo succionado hacia el vacío. Observé cómo el aura junto con una oleada masiva de poder oscuro chocaron con mi ataque, la enorme bola de poder sagrado comenzó a tambalearse bajo la fuerza implacable que estaba desatando. Su oscuridad arañó el hechizo, desgarrando sus capas de ilusiones y energía bruta, empujándolo hacia atrás centímetro a centímetro. Estaba dando todo lo que tenía. Hice una mueca. Rápidamente fui a entrar a la grieta, solo para que múltiples ataques me obligaran a alejarme. La determinación del demonio por sobrevivir era impresionante, pero también lo hacía vulnerable. Estaba concentrando toda su atención en repeler mi ataque, lo que lo dejaba expuesto de otras maneras. ¡Qué fastidio! Fue bueno que hubiera guardado este ataque como último recurso, podría haberlo rechazado o haberse preparado para ello si lo hubiera llevado a cabo antes. Levanté mi mano, con los dedos apuntando hacia él e invoqué el poder dentro de mí que rara vez usaba. Juicio. El aire se volvió más pesado, denso de poder mientras la luz dorada se acumulaba a mi alrededor. El demonio se quedó paralizado por un momento, sus movimientos se entrecortaron como si instintivamente comprendiera lo que se avecinaba. Mi voz sonaba tranquila, pero mis palabras resonaban. Sus ojos se abrieron de par en par antes de volverse completamente negros, su gruñido se transformó en algo mucho más primario. No era la mirada de terror normal o miedo absoluto que había llegado a conocer cuando rara vez usaba el juicio, pero aún así era algo. El aura que lo rodeaba vaciló por un instante, pero fue suficiente. El cuerpo del demonio se sacudió violentamente, abrió la boca y cayó de rodillas. La energía oscura que había estado canalizando titiló y se diluyó, y su concentración se hizo añicos. Todo su cuerpo tembló mientras se veía obligado a revivir cada atrocidad que había cometido. Iba a suponer que era mucho teniendo en cuenta que era un demonio. Cualquier recuerdo que volviera a la superficie era suficiente para abrumar incluso a un ser como él. Sus pecados, siglos o quizás milenios de destrucción, crueldad y traición se vieron obligados a revivir en su mente. Sus garras desgarraron el suelo como si intentara escapar de su mente, pero no había escapatoria. El aura oscura se había disipado en ese mismo momento y mi ataque lo alcanzó. Con su concentración rota y sus defensas debilitadas, la bola de maná se estrelló contra él con una fuerza devastadora. Las ilusiones que había colocado sobre él se fracturaron, revelando el núcleo concentrado de energía que había en su interior. El impacto fue cegador y supe que debía irme ahora mismo. Otras 12 poderosas auras demoníacas brillaron desde lejos. Me di cuenta de que ese ataque probablemente había hecho que mi presencia fuera realmente notada dentro del infierno. Una explosión de luz y calor verdaderamente masiva atravesó el aire y envolvió al demonio en su furia. El suelo se sacudió violentamente y un rugido ensordecedor de poder ahogó todo lo demás. Cerré la grieta y me vi obligado a llevar a Jin muy atrás mientras la explosión se expandía fácilmente a docenas de millas de tierras demoníacas. Rápidamente volví a abrir la grieta y salté dentro. Un pico de poder detrás de mí me hizo saber que el demonio había sobrevivido, pero no podía hacer nada más porque la grieta estaba cerrada. Registré mi entorno, lo que me hizo detenerme mientras miraba la habitación tan desconocida. Jin todavía estaba en mis brazos, sonrojándose incontrolablemente y ambos estábamos en una habitación desconocida. Ciertamente esta no era la habitación que había dejado. Estábamos en una habitación enorme con pisos blancos y un gran trono perlado en el medio. Solté suavemente a Jin y ambos nos sentamos en el suelo. Mi forma semidivina aprovechó ese momento para desaparecer, provocando que casi me cayera mientras mi cuerpo se volvía impotente. Solté un suspiro lento, mi cuerpo finalmente registró lo tenso que había estado durante la pelea. Me dolían los músculos y un leve regusto a quemado permaneció en mi lengua. El aire aquí era fresco y relajante, un marcado contraste con el caos desatado del que acababa de escapar y la presencia dentro de la habitación era, reconfortante. Mis ojos de chakra se activaron y asentí. La cantidad de poder sagrado que pasaba por ese lugar junto con lo que creo que era poder divino era asombrosa. Fue reconfortante y preocupante a la vez. No tenía idea de dónde estaba. Jin se sentó a mi lado,
con una postura rígida pero elegante, mientras metía las piernas debajo de ella. Su presencia también me resultaba cálida. Con el rabillo del ojo, la vi mirándome furtivamente, con el rostro enrojecido. Era casi divertido ver con qué rapidez ella apartaba la mirada cada vez que yo la miraba. Fingí no darme cuenta, manteniendo mi atención en el trono frente a nosotros, pero su energía nerviosa era difícil de ignorar. Sus manos agarraron con fuerza la tela de su falda y sus dedos se movían nerviosamente como si intentara encontrar una salida para las emociones que no quería expresar. Toda esa pelea había sido, intensa. Como dice el refrán, ninguna buena acción queda sin castigo. Sinceramente, a pesar de eso no me arrepentí de haber salvado esas almas. Estaba bastante seguro de que eso había sido lo que había hecho que mi fragmento progresara tanto. Eso me dio otra pista sobre cómo podría completar el fragmento. Actos de heroísmo. Aunque no sabía si tenían que ser completamente desinteresados o no, lo que causaría un problema. En ese momento, la escena me hizo sentir algo a un nivel más profundo y realmente estaba enojado. Así lo salvé, lo que hizo que el demonio me encontrara. Me pregunté cuántas personas buenas en el mundo habían muerto haciendo esas cosas mientras Dios estaba muerto. Me puse de pie. No era momento de quedarme tumbado. Solo había aprovechado ese breve respiro para recuperar el aliento y acostumbrarme a la presencia del dolor que me atravesaba el cuerpo. Iba a asumir con seguridad que estaba de nuevo en el cielo. La presencia de esa gran cantidad de poder sagrado y energía de luz junto con esa extraña sensación relajante se sentía como el cielo. La verdadera pregunta era dónde estaba yo en el cielo. Me encontré teniendo otra visión mientras Jin se levantaba conmigo, con el rostro sonrojado mientras las palabras que balbuceaba se desvanecían en el fondo. Un extraño enfoque me guiaba hacia el trono. Al momento siguiente, me encontré de pie frente a él, con los brazos extendidos para tocar el asiento que ahora latía. Toqué el metal frío y pude sentirlo calentarse bajo mi tacto. Propiedad reconocida. Throne of Heaven desea conectarse. Aceptar/rechazar. No sé por qué, pero ni siquiera lo pensé. Lo que normalmente debería haber sido algo en lo que hubiera pensando mucho más fue una decisión fácil. Throne of Heaven se ha conectado. Bienvenido de nuevo, señor Llave. Una voz sonó en mi cabeza y me sacó del extraño estado en el que me encontraba. Antes de que pudiera hacer algo, sonaron las campanas y se elevó una enorme columna de luz. Se me revolvió el estómago. Esto no iba a pasar desapercibido. Aparecieron pantallas de ángeles regocijándose en las calles de la enorme ciudad plateada. Literalmente, la mayoría de ellos estaban de rodillas y llorando mientras miraban el enorme rayo en el cielo. No era así como quería revelar esto. Una puerta se abrió de golpe. Me giré para encontrarme con la mirada de Uriel y Rafael. Jin permaneció parada frente a mí de manera protectora. Esto iba a ser incómodo. El trono del rey. Uriel. Uriel siguió de cerca a Rafael, con sus 12 alas de color blanco perlado cortando el aire mientras lo guiaba más alto con el rastreador brillante firmemente apretado en sus manos. El dispositivo que ella había creado para encontrar a su padre pulsó, apuntándolos hacia los cielos. El rostro de Rafael tenía una expresión de falsa calma. Uriel podía ver el destello de emociones ocultas bajo su apariencia tranquila. Miedo, esperanza, preocupación. Todo estaba allí, luchando por el control en su mente mientras seguía al dispositivo tan rápido como podía reaccionar a sus rápidos movimientos. Apenas había hablado desde que Uriel la encontró rápidamente y le pidió que usara el dispositivo después de enterarse de que realmente funcionaba. Rafael se quedó más que sorprendido cuando Uriel le contó lo que pensaba. Pero desde que comenzaron su ascenso, toda su atención estaba centrada en el dispositivo. El desagradable pensamiento de que por alguna razón su padre había estado en el infierno los preocupaba. Toda esta situación era confusa. ¿Por qué su padre se escabulló al infierno y cómo lo hizo? El sistema del cielo no se había activado, por lo que no debería ser posible controlar las protecciones. Es decir, si su padre interactuaba con el sistema, ellos lo sabrían, especialmente Michael, que había estado usando el poder limitado que tenía sobre el sistema. Para mayor vergüenza del ángel que había vivido durante miles de años, casi había reunido una fuerza de ángeles con la intención de entrar en el infierno. Él admitiría que entró en pánico y que si había algo que hacía que su mente racional, agudizada por su larga vida, se convirtiera en papilla, era su padre. Al final, la mayoría de los ángeles habían conservado ese deseo infantil de que sus padres conservaran la inocencia de ser ángeles. También podría deberse al hecho de que llevaba mucho tiempo anhelando el regreso de su padre. Era algo profundamente arraigado en todos los ángeles restantes. No podían evitarlo. En uno de los viajes de Uriel al mundo humano, había aprendido que este comportamiento se consideraba demasiado posesivo. En su mente, eso era absurdo. ¿Quién no se sentiría como ellos? Bueno, en verdad. Solo los serafines podían ser descritos de esa manera. La mayoría de los ángeles eran extremadamente devotos y hacían cualquier cosa que él les ordenara sin cuestionarla. Lucifer, Azrael y Gabriel habían sido del tipo excesivamente posesivo. Michael era más obediente y tenía una gran adoración hacia su padre. Pero todo eso se detuvo cuando el rastreador de repente lo detectó en el cielo. Eso nos ha llevado hasta ahora. Como era fácil de adivinar, los pensamientos de Uriel eran un caos mientras intentaba darle sentido a todo aquello. Su padre. La palabra todavía le sonaba extraña en la mente.
Kyle había sido un enigma desde que había entrado al cielo. La capacidad de usar la luz a tal nivel. Esa pequeña parte de su aura incluso oculta pero que se sentía tan familiar. Un prodigio en forma de magia angelical. Un prodigio en herrería. ¿Fue así o simplemente estaba volviendo a aprender lo que ya sabía? ¿Por qué su padre haría esto? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué vivir como un ángel? El rayo de poder que había sentido antes regresó a él. No solo era similar al poder que había conocido como de su padre, era el mismo. Idéntico. El reconocimiento le provocó un escalofrío en la columna vertebral. La teoría que se estaba formando en su mente lo llenaba de inquietud. ¿Qué pasaría si su padre no hubiera regresado realmente? ¿Y si se trataba de algún tipo de retorno incompleto? Una reencarnación. Eso podría explicarlo todo, la confusión, la vacilación y la forma en que el padre había estado reaprendiendo hasta las cosas más simples. Uriel frunció el ceño y sus alas batieron con más fuerza para seguir el ritmo de Rafael mientras ella avanzaba. ¿Y si su padre estuviera usando ese tiempo para refrescar sus recuerdos, para despertar las partes dormidas de sí mismo? No se había oído que un dios volviera de la muerte en su forma verdadera. Seguro que sería complicado. El sonido de las campanas destrozó sus pensamientos, su profundo y resonante repique sacudió el aire que los rodeaba. La cabeza de Uriel se levantó de golpe justo cuando un gigantesco rayo de luz surgió del cenit de los cielos, atravesándolos con un brillo que le dejó sin aliento. El séptimo cielo. Gritó la voz de Rafael, sus grandes ojos reflejando la luz dorada. Uriel siguió su mirada, con el corazón acelerado mientras la enorme magnitud de la energía lo invadía. El poder que se acumulaba sobre ellos era abrumador, asfixiante en su pureza. No puedo sentir a nadie, murmuró Rafael, con la voz tensa por la confusión. Pero eso podría ser la tapadera de la gran cantidad de energía que se está acumulando. Uriel apretó la mandíbula. No tenía su capacidad extrasensorial, pero incluso él podía sentir el peso de la energía que se encontraba arriba. Era inconfundible y el rastreador estaba apuntando directamente a la fuente del haz de luz. La sala del trono. Rafael no esperó su respuesta. Ella explotó hacia adelante en un estallido de velocidad, el rastreador ahora pulsaba más rápido. Uriel lo siguió, sus 12 alas lo llevaron más alto mientras se acercaban a las puertas del séptimo cielo. La barrera apareció a la vista, el denso poder dorado brillando con una luz de otro mundo. La barrera que separaba el séptimo piso del sexto. Rafael aterrizó primero, sus movimientos fueron apresurados mientras comenzaba a desbloquear la barrera. Sus manos se movían con movimientos practicados, tejiendo sellos divinos en el aire, pero su urgencia la hacía vacilar. Tropezó accidentalmente 2 veces mientras desbloqueaba la barrera y les permitía subir, se vio obligada a empezar de nuevo las 2 veces y finalmente respiró profundamente, con la respiración entrecortada mientras se corregía. Vamos, susurró. Uriel aterrizó a su lado, escudriñándola con la mirada. Las campanas continuaron sonando y su sonido se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. El séptimo cielo era tan hermoso como siempre, la extensión infinita de oro y blanco se extendía ante ellos. En realidad, no subían allí a menudo, ya que allí solo se encontraba el trono y había sistemas celestiales. Pero la atención de Uriel se dirigió hacia abajo, hacia el enjambre de ángeles que se elevaban desde los pisos inferiores. Miles de ellos. Sus alas llenaron los cielos mientras ascendían hacia el séptimo cielo. Uriel pudo ver la expresión de sus caras mientras volaban. Ellos también lo sienten, respondió Rafael, con la mirada fija en el castillo flotante a lo lejos. Saben que nuestro padre está en algún lugar aquí arriba y en el cielo. La barrera se selló detrás de ellos, por mucho que odiaran hacerlo. Había una razón por la que el séptimo cielo estaba cerrado para todos, excepto para los Artseraps. El castillo se alzaba frente a nosotros, sus torres doradas perforaban el cielo como un faro. Era el corazón del séptimo cielo, la sede del trono mismo. Rafael no dudó. Salió disparada hacia adelante, batiendo furiosamente sus alas mientras se acercaban al castillo, el aire mismo los impulsaba hacia adelante. Uriel lo siguió. Fueron los primeros en llegar allí ya que tenían el rastreador con ellos, pero dudaba que los demás tardaran mucho en encontrarlos. Aterrizaron en la plataforma de mármol afuera de la sala del trono. Los ojos de Uriel se fijaron inmediatamente en las figuras que estaban delante del trono. Primero, había una mujer con cabello rubio brillante que estaba parada en el centro de la habitación. Blandía una espada junto con una especie de estandarte que emitía una poderosa firma. Un arma mágica. Su postura era protectora, su cuerpo posicionado frente a una figura enmascarada. La figura estaba envuelta en sombras, sus rasgos oscurecidos por la máscara, pero Uriel no necesitaba ver su rostro. Había pasado suficiente tiempo con Kyle o su padre para saber qué forma tenía. El rastreador en la mano de Rafael pulsaba violentamente, su luz ahora cegadora mientras apuntaba directamente a la figura enmascarada. Rafael se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos mientras miraba al rastreador y luego otra vez a la figura. Padre, susurró con la voz quebrada. La mirada de Uriel se dirigió a la mujer rubia. Su expresión era defensiva, incluso cuando sus ojos se abrieron al ver las múltiples alas perladas detrás de ellos. Obviamente la llegada abrupta la había sobresaltado. Caí. Miré a Rafael y Uriel en silencio. Rafael dio el primer paso adelante, agarrando el rastreador que la había visto usar antes como si fuera lo único que la conectaba con la realidad. Así fue como me encontró.
Mi máscara ya no servía. Tenía que admitirlo, no quería que esto sucediera así. Su voz se quebró mientras repetía, padre. ¿Eres realmente tú? Levanté mis manos. Creo que tienes una idea equivocada, respondí apresuradamente. Uriel se colocó frente a Rafael, sus ojos brillaban misteriosamente. No estás respondiendo la pregunta, Kyle, o debería llamarte padre. Creo que algo te ha pasado. Si bien es cierto que soy su heredero, no soy Dios mismo. Lo siento, respondí rápidamente. Lo expliqué terriblemente. Rafael no parecía estar escuchando. Uriel apareció frente a mí y suavemente me quitó la máscara, mi aura quedó libre. Igual que papá, murmuró Rafael. El problema con eso era algo de lo que me había dado cuenta recientemente. Gran parte de mi aura se había transformado en lo que ahora sabía que era la de Dios. Sin duda, un efecto de la progresión de los fragmentos. Uriel se movió a su lado. Lo hemos sentido, cállelo como sea que elijas llamarlo ahora. No me había dado cuenta antes, pero ese pedacito de poder que has escondido, es idéntico a tu yo del pasado. Hizo un gesto hacia el trono. Incluso ahora, ha crecido mucho. Sus palabras se convirtieron en un murmullo. Padre, no puedo evitar preguntarme si esto es una prueba o si mi teoría era correcta. Preguntó Uriel. Teoría. No pude evitar preguntar. Rafael pareció reflexionar. Uriel dio un paso más cerca. Has desarrollado poderes que igualen a los de nuestro padre. Insistió. Los has desarrollado. Algo en absoluto. Dudé. Técnicamente. Entrecerró los ojos levemente. Así es, podrías decírmelo. No quería, pero algo en su tono me hizo pensar. Exhalé, no soy Dios. Esa no es la respuesta a mi pregunta, respondió Uriel, con un tono más reservado que nunca. Jean estaba de pie a mi lado, todavía luciendo confundida mientras Rafael parecía recuperar el rumbo. Las imágenes pasaban, el cielo era un caos, todos me buscaban a mí, o bueno, a Dios. Quiero decir. Hice una pausa. Supongo que puedo crear ángeles. Ignoré la mirada fija que me dirigió y la forma en que Uriel asintió, con una sonrisa apareciendo en su rostro. ¿Por qué lo admití? Quiero decir, me dio una razón para presentar a mis ángeles en el cielo. Eso es solo el principio, dijo Uriel con voz suave pero insistente. ¿Qué más? Puedo resucitar a los muertos, admití vacilante. Mis instintos angelicales me gritaban que dijera la verdad y, aunque no tenía por qué hacerlo, sentía que quería decírselo. No quería guardar más secretos. Rafael le puso una mano en el pecho y sus lágrimas comenzaron a fluir libremente. Igual que él. La voz de Uriel se endureció, aunque su expresión permaneció reverente. Algo más. Soy inmune a todo el poder de la luz, dije, más para mí mismo mientras mi mente corría. La mirada de Uriel era intensa y sus palabras casi un susurro. Exactamente igual que él. Cuanto más lo pensaba, pero esos no eran del fragmento. Luego están mis cadenas de sellado, murmuré. Ambos me oyeron y casi me doy un golpe en la cabeza. Me di cuenta y dejé de hablar. Quiero decir, se iban a enterar de todas formas. No era un secreto tan grande como mi sistema o mi vida pasada. Eso no lo iba a explicar, sin importar las circunstancias. Me sorprendió mucho lo válido que parecía el argumento. También puedes crear árboles y vida silvestre, confirmó Uriel. ¿Cómo? Te vi entrenar en el Edén, respondió. Las manos de Rafael temblaban mientras agarraba el rastreador, su luz ahora cegadora mientras apuntaba directamente hacia mí. Sus labios se separaron y se le escapó una sola palabra, suave pero llena de emoción, padre. Oh, Dios, maldita sea. Esto no estaba bien. Mira, dadas las circunstancias, sé cómo se ve esto, intenté. Créeme, estaba empezando a verlo. Rafael dio un paso adelante, sus alas revoloteando con gracia inestable. Lo sé, dijo con la voz quebrada. Las lágrimas corrieron por su rostro y agarró el rastreador con más fuerza. La teoría de Uriel debe ser correcta. Volver de la muerte tenía que tener efectos secundarios. Escúchame. Uriel se acercó a ella, con sus ojos dorados intensos. Lo hemos sentido, cállelo como sea que elijas llamarlo ahora. Ese pedacito de poder que has escondido, es idéntico al suyo. Hizo un gesto hacia el trono. El trono no aceptaría a ningún ser. Ni siquiera Michael podría acceder a él. Jean parecía confundida. Casi me encuentro en el suelo mientras Rafael me envolvía como un koala. Apareció una visión. Luego se desvaneció. Esta no era la mujer madura e inteligente con la que había hablado antes. No te preocupes, padre. Te recordaremos quién eres, dijo Rafael con voz firme a pesar de las lágrimas. Puede que no lo recuerdes, pero no hay duda de que eres él. Padre no dejó ninguna herencia y, aunque lo hiciera, no tendría la capacidad de cambiar tu aura. Su voz se ha vuelto lógica. Eres nuestro padre, puede que no lo recuerdes ahora, pero esa verdad no cambia, no importa cuánto intentes negarla, finalizó. La forma en que ella me miraba esperanzada y se derretía en mi abrazo hacía que fuera difícil protestar. ¿Desde cuándo me volví tan blando? No soy Dios, intenté argumentar con un tono monótono. Rafael negó con la cabeza y se acercó. Entonces,
¿cómo explicas el poder que has demostrado? Lo he heredado como su heredero. No es así como funciona, explicó en voz baja. Se pueden heredar ciertos poderes. Es cierto, pero no tantos. Ella todavía estaba envuelta fuertemente a mi alrededor. No es solo el poder, padre. Eres tú. Aunque no lo recuerdes, aunque no hayas vuelto del todo, te conocemos. Somos tus hijos, explicó en voz baja, su cabeza empezó a acariciarme y yo ni siquiera me molesté en resistirme. Puaj. Uriel se acercó y suavizó la voz. Siempre nos has enseñado que la fe es la base de todo. Ten fe en ti ahora, como siempre la hemos tenido nosotros en ti. No, no lo hice. Jin inclinó la cabeza. Señor, ¿de qué están hablando? Ambos sonrieron como si me hubieran pillado desprevenido. Tenía la sensación de que cualquier cosa que dijera no sería recibida. Uriel y Rafael se enderezaron antes de arrodillarse. Es bueno tenerte de vuelta, mi rey, dijeron ambos al unísono. El cielo no ha sido el mismo en tu ausencia. Fruncí el ceño. Te das cuenta de que soy un ser diferente, ¿verdad? Quería dejar eso claro. Por supuesto, con tus nuevas experiencias y resurrección eso es un hecho, respondió Uriel. Técnicamente, cada uno es una persona independiente que cambia según cada decisión que toma. Yo soy una persona diferente a la que era hace un día, respondió Rafael. Suspiré, al menos podían aceptar que yo era yo misma, aunque su lógica fuera un poco errónea. ¿Esperas que yo tome el control?, pregunté. Ambos asintieron con entusiasmo. ¿Te das cuenta de que no soy lo suficientemente fuerte?, pregunté. Esta había sido una de las principales razones por las que no me rebelé inmediatamente. Uriel sonrió. No somos irracionales a pesar de la forma en que actuamos, no te obligaríamos a tomar algo que no puedas controlar y hay una razón por la que tienes un ejército que comandar. ¿No eres tú la más débil de las tres facciones?, pregunté. Eso provocó un pequeño estremecimiento en ambos. Solo en términos técnicos. Si contamos el número de clase suprema y de pesos pesados, entonces sí. Pero hay más de lo que se puede explicar, respondió Rafael. Además, dudo que los caídos permanezcan frente a nosotros por mucho tiempo. ¿Por qué? No pude evitar preguntar. Su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. La mayoría de ellos cayeron debido a, bueno, ti. Eso fue pesado. Ya veo, respondí. ¿Y si decido no gobernar el cielo? No puedo creer que esté teniendo esta conversación. No era que no quisiera, sinceramente. La idea era naturalmente muy atractiva. Tener toda la fuerza del cielo y la iglesia detrás de mí sería invaluable. Me di cuenta de que debajo de la superficie del inframundo había fuerzas mucho más poderosas. Para combatir eso necesitaba una facción que me respaldara. Había planeado crear mi propio ejército de ángeles o algo similar, pero ahora. Ambos fruncieron el ceño tristemente. No te obligaríamos, padre, respondió Uriel. Nunca podríamos. Otra figura emergió de la puerta. Padre? Preguntó Michael. Luego entró Gabriel en la habitación y sus ojos estaban muy abiertos mientras me miraba sin comprender. ¿Qué? ¿Cómo iba a abordar esto? Salto de escena. Dejé escapar un suspiro cansado, estaba parado en uno de los balcones con vista a todo el cielo abajo. Dejé que la luz tranquila y cálida salpicara mi rostro. Había sido agotador. Apenas había podido tener un momento a solas para pensar, a pesar de cómo actuaban. Prácticamente se desvivían por cumplir mis pedidos. El aire fresco hizo poco para aliviar la tormenta de pensamientos en mi cabeza. Mi cuerpo todavía me dolía por la batalla. Todavía no me habían preguntado por Jin ni por qué estaba en el inframundo. Afortunadamente, Jin no había revelado su nombre. Tenía la sensación de que sería demasiado complicado de explicar, considerando que este mundo tenía su propia versión. Quería hablar con Jin a solas antes de que eso sucediera. Mis pensamientos se dirigieron a la larga conversación que había tenido lugar. Al principio, Michael se sintió confundido, pero después de enterarse de mi supuesta identidad, prácticamente se derritió de alivio. No tardó mucho en sentirse igual de emocionado y aliviado. La mejor manera de describir su comportamiento era como un cisne bebé que finalmente encuentra a su madre cisne después de una breve separación. Sin duda eran inteligentes y astutos, pero era difícil verlos así. No tenía ninguna duda de que pronto tendría una conversación privada con él. No parecía importarle mucho la posibilidad de que yo me hiciera cargo del cielo, por muy descabellado que pareciera. En realidad, parecía aliviado. Hasta ahora solo los arcángeles habían hablado conmigo. La única manera en que logré que dejaran de molestarme fue ordenándoles que se esforzaran por calmar a todos en el cielo. De hecho, ni siquiera discutieron. Mi primera orden pareció darles energía. En el resto de mi conversación con ellos me aseguré de que entendieran que yo era mi propia persona, algo que a ellos tampoco pareció importarles. Las conversaciones se prolongaron durante horas. Todos ellos parecían contentos con solo escuchar mi voz. Para resumir el día de hoy, de alguna manera, en un día, encontré el segundo segmento de lo que conocía como la espada llameante, luché contra un antiguo demonio, invoqué a un héroe legendario y me convertí efectivamente en el rey del cielo. Luego, después de eso, apareció Jin. Ella había optado por permanecer en silencio, simplemente mirándome y esperando a mi lado. Y ahora,
aquí estaba yo. Aunque me había escapado de ellos, no me habían permitido estar sola. Gabriel me había acompañado con mucho entusiasmo. Actuaba como una especie de guardia. Me aseguré de hacerles saber que solo estaba en la clase suprema. Otra cosa que no pareció importarles, pero que sí tuvo el efecto de hacerlos extremadamente protectores. Qué día más loco, al final ni siquiera creo que necesite el segundo segmento de la espada. Aunque las recompensas valieron la pena. Eché un vistazo a las 2 notificaciones. Fragmento divino, progreso, 5%. El fragmento de Dios. El fragmento resucitado de su esencia que se ha fusionado con el usuario. A medida que el fragmento progresa, el usuario recibirá más habilidades de su contraparte fusionada. Yahweh. Habilidad adquirida. Transmutación de energía, pasiva. La capacidad de absorber energía de los materiales y permitirle transformarlos en otros nuevos. Cuanto más raro y poderoso sea el material, más energía se requiere. Energía, 0. Todo esto valió la pena. La misión se había completado y se reveló la descripción del fragmento. Esto hizo que toda la batalla valiera la pena. Confirmó lo que era el fragmento. Al obtener un 5% de progreso con el fragmento, recibí una habilidad. Eso significaba que obtendría una nueva habilidad cada 5%. Mis ojos se dirigieron hacia la habilidad que había adquirido. Transmutación energética. Por lo que parece, podría crear materiales absorbiendo otros. Dependiendo del valor del material, obtendría una cantidad de energía correspondiente al absorberlo. No estaba muy seguro de cómo funcionaba, pero la habilidad era definitivamente asombrosa. Era el tipo de habilidad que tardaría un tiempo en descargarse. Con la descarga que había realizado pasaría un tiempo hasta que pudiera volver a tener acceso a la descarga. Me pareció que esto podría ser útil para mi herrería. Quería fabricar una nueva arma. Mis pensamientos fueron interrumpidos. Kyle, murmuró Gabriel. Ella me envió una sonrisa débil mientras me giraba para mirarla. Pensé que preferirías que te llamara por tu nuevo nombre elegido en lugar de que yo me refiriera a ti como padre, dijo en voz baja. La verdad es que el nombre que te pongas no me importa mucho. Sus ojos brillaban de alegría, pero al mismo tiempo había conflicto. Ambos nos quedamos afuera de la habitación. La puerta se cerró detrás de nosotros. Sí, ya me lo esperaba. Ella había estado en silencio durante la conversación que tuvimos. Me imagino lo impactante que fue para ella, especialmente después de lo mucho que habíamos pasado tiempo juntos. Hubo un breve momento de silencio entre ambos. ¿Has vuelto? Te dije que anhelaba tu presencia y no pensaste en decírmelo, empezó con fuerza. Exhalé lentamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Gabriel, no es que no quisiera y no creo que Uriel lo entienda del todo. Oh, Uriel lo entiende. Ya hemos hablado un poco sobre esto, respondió ella cortésmente. Me estremecí un poco. Tienes que entender que no soy la misma persona. Lo admito, se han planteado puntos válidos y he estado recibiendo recuerdos junto con habilidades, pero eso se debe a mi condición de heredero, respondí. Lo entiendo, asintió ella. Su rostro se volvió abatido. Renaciste sin memoria, confundido en el inframundo. Has sufrido mucho. Su voz se volvió francamente asesina. Pero después de lo mucho que nos hemos unido, creías que no podías confiar en mí. Su voz se quebró y rápidamente miró hacia otro lado, pero no antes de que yo captara el destello de dolor en sus ojos. Lo eres, dije con firmeza, acercándome. No se trata de confianza. Yo todavía estaba tratando de entender las cosas. Honestamente, ni siquiera estaba segura de si era la heredera. No quería venir aquí y poner todo patas arriba. Ella asintió en silencio. Entonces, supongo que solo queda una cosa más, respondió ella. ¿Por qué estabas en el inframundo? Ají. Estaba buscando algo, respondí al instante. ¿Era aquella chica con la que regresaste? Preguntó ella, con un dejo de celos casi imperceptible en su voz. No, es alguien a quien invoqué para que me protegiera, respondí con sinceridad. Estaba buscando el segundo segmento de la espada llameante. Ella arqueó las cejas. ¿La espada llameante? Preguntó. Hace siglos que está perdida. Creíamos que la habían destruido. Sí, encontré un trozo y pude determinar que otra parte estaba en el inframundo, dije. Ella se quedó en silencio por un segundo. ¿Por qué no pensaste en decírmelo? No pensé que me lo permitirías, como lo ha demostrado nuestro pasado, respondí. El inframundo es peligroso, asintió. Pero ahora te conozco mejor que nunca. Antes no era así. No lo fue, convine. Ella suspiró. Por favor, dímelo la próxima vez. No quiero separarme de tu lado y no permitiré que vuelvas a hacer esto, respondió ella. Voy a tratar de. Entonces, nada te causó problemas. Preguntó, suavizando su tono. Un poco sonreí. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién? Lo pensé, por si alguien lo sabía. Sentí que Gabriel lo sabría. Necesitaba aprender más sobre los demonios, de todos modos, y me había convertido en enemigo de uno. Un demonio. Ella estaba frente a mí, realizándome exploraciones médicas. Sus ojos estaban alertas y pude ver una mirada angustiada pasar a través de ellos. Un demonio.
siseo. ¿Te refieres a los demonios o a ellos? ¿Sabes algo de ellos?, pregunté, ligeramente sorprendido. Quizás la pregunta fue un poco tonta, pero no había oído mencionarlos en el canon ni siquiera en la biblioteca celestial. Una vez que se dio cuenta de que no estaba herido, me dirigió una mirada urgente. Su cuerpo estaba cerca del mío como si pensara que un demonio aparecería y trataría de matarme en cualquier momento. Una mirada fría pasó por sus ojos. Una mirada que definitivamente no me gustó. Hizo que el dulce ángel revelara sus miles de años de vida y el verdadero guerrero que había luchado contra miles de demonios. Sí, respondió ella lacónicamente, apartando la mirada por un momento, como si estuviera pensando. La verdad es que el tema de los demonios es un asunto muy secreto en el cielo. Ahora estaba aún más interesado. ¿Por qué?, pregunté, no habla la Biblia de ellos. Siempre me pareció extraño que la Biblia hablara de demonios y no de diablos. Aproveché la oportunidad de leer sobre uno hace un tiempo cuando quise saber más sobre el cielo. Sí, la Biblia hace referencia a ellos. La mayoría de las personas relacionadas con lo sobrenatural han asumido naturalmente que la Biblia se refiere a los diablos, ya que los demonios se han retirado hace mucho tiempo a las partes más profundas del inframundo. La Biblia se refiere a esa dimensión como el infierno, explicó después de un momento de reflexión. ¿Cuál es la historia entre el cielo y los demonios? Supongo por tu aspecto que hay una razón por la que son tan secretos, respondí. Ella pensó por un momento. Los demonios son una raza tan antigua como los ángeles. Al menos los verdaderos demonios, eso sin contar a sus contrapartes menores, las bestias demoníacas. ¿Cómo fueron creados?, pregunté. No lo sabemos, lo único que sabemos es que fueron creados con un odio instintivo hacia todos los ángeles y, más importante, hacia ti, hizo una pausa. O, mejor dicho, hacia tu yo del pasado, agregó algo tímidamente. ¿Y entonces cómo entraron los demonios en esto? ¿Cómo los creó Lucifer y por qué están tan estrechamente relacionados con ellos? Pregunté con curiosidad. Lamentablemente no puedo darte una respuesta concreta al respecto, pero creemos que Lucifer recurrió a los demonios en busca de ayuda para crear un ejército, dijo, sonando avergonzada por su propia falta de conocimiento. Eso explicaría por qué ambos usan el poder demoníaco y parecen ser nuestros enemigos naturales. Lo pensé. Eso tendría sentido, si los demonios están naturalmente en contra de nosotros, entonces usar a un hijo mío para crear un ejército de peones desechables sería una buena distracción. Yo también terminé muriendo, ¿no? Así que obviamente hay más detrás de esto de lo que parece, reflexioné. Hice una pausa y esperé. Miré a Gabriel, que estaba radiante. UPS. Accidentalmente me referí a Lucifer como un hijo mío. Sinceramente ni siquiera quise decir eso. Su rostro se volvió serio otra vez. Sí, yo y los demás hemos tenido mucho tiempo para pensarlo. Estábamos sinceramente preocupados de que los demonios atacaran después de la muerte de tu yo del pasado, pero nunca sucedió. Pusiste una barrera que los encerró en las partes más profundas del infierno, pero podrían haberla superado con esta cantidad de tiempo. Ella explicó lógicamente. Fruncí el ceño. Tal vez accidentalmente me había topado con algo mucho más grande de lo que pensaba. Después de todo, ese sacerdote demoníaco había estado sacrificando almas en algún tipo de ritual. Todos los eventos que sucedieron alrededor de tu muerte siempre fueron extraños, por alguna razón. Antes de que lucharas contra los 4 Satanas, estaba severamente debilitado. Intentamos que no salieras a pelear, pero te negaste. Respiró profundamente. Asumiste tu verdadera forma para teletransportar ejércitos del cielo y sellaste el infierno después de evacuar todos los puestos de avanzada que creamos allí. No sabemos lo que sentiste, pero fue lo suficientemente grandioso como para que sintieras que el infierno tenía que ser sellado del resto del inframundo. Ella explicó. ¿Qué crees que me debilitó? Pregunté, ya sabía vagamente la respuesta. No sabemos su nombre, solo que está relacionado con los demonios. Nos referimos a él como la bestia del juicio o 3 bestias que son una o la triple bestia. Apenas sabemos nada sobre él. Fue capaz de adoptar tu verdadera forma, lo que es aún más aterrador. Al final, estabas tan debilitado que pudieron matarte en tu forma divina y así moriste, dijo sombríamente. Triexa estaba relacionada con los demonios. Eso era preocupante y ahora que había regresado, asumirían que yo era Dios, lo que me convertiría en el enemigo de todos los demonios. Maravilloso. Necesitaba pensar más en esto más tarde. Espera un segundo. Gritó de repente. Eso significa que no solo estabas en el inframundo, sino en las partes más profundas del infierno. Ah, me había olvidado de mencionar eso. Salto de escena. Me senté en el trono adornado. A mi alrededor, las pantallas flotaban en el aire, moviéndose y mostrando fragmentos de información que aún no podía descifrar. Me recliné y me froté la sien mientras intentaba darle sentido a todo. Todo esto había sucedido tan rápido. ¿Cómo funciona esto? Mi mirada se movía entre las pantallas. Cada una parecía latir débilmente al ritmo de mis pensamientos, pero sin una dirección clara. Necesitaré aprender a usar esto después de mi conversación con Michael. Dirigí mi atención al ángel en cuestión que había entrado en la habitación. Honestamente, sentarse en el trono frente a un ángel tan poderoso se sentía mal. ¿Querías hablar?, pregunté. Michael, a quien solo había visto una vez antes,
Asintió con una cálida sonrisa de felicidad genuina en su rostro. Sí, padre, respondió. Quería ayudarte en tu transición al trono. Siento que no tuvimos tiempo de hablar con propiedad antes, ya que mis hermanos estaban enamorados de ti en su mayoría. Eso era cierto, las conversaciones habían sido mayormente sobre mí y no sobre el cielo en su conjunto. Su tono era ansioso. ¿Por qué suenas tan feliz? Pregunté sin poder contener mi curiosidad. Sus mejillas se sonrojaron levemente y miró hacia abajo, avergonzado. Es solo que, me alegro de no tener que seguir arrastrando al cielo hacia abajo con mis intentos de liderazgo, admitió, con la voz teñida de vergüenza. Fruncí el ceño y lo observé atentamente. ¿Por qué crees que has derribado el cielo? Michael vaciló y miró hacia el horizonte. ¿Por qué no fui creado para liderar?, dijo en voz baja. Lo que hice fue mantener las cosas unidas, a duras penas, pero gobernar no está en mi naturaleza. Lo sé desde que asumí tu trono. El cielo sufrió por ello, sin importar cuánto lo intenté. Es una perspectiva interesante de la situación, dije después de un momento. ¿Sabes? ¿No crees que esto está sucediendo un poco rápido? Quiero decir, los ángeles que residen en las ciudades lo saben siquiera. Saben que has vuelto y eso es todo lo que les importa. Sospecho que pronto harás un anuncio. Quizás incluso una visita al primer cielo. Te aconsejo que esperes a menos que quieras que te invadan, ofreció Michael. Asentí. No estoy seguro de cómo se supone que debo hacer eso, todavía me siento un poco raro. Michael asintió en respuesta. Puedes esperar un poco más, mis hermanos están bastante contentos de que hayas vuelto sano y salvo al cielo, aunque parezcan muy emocionados y quieran conocerte desesperadamente. Sugeriría ordenarle al sistema que libere más de tu aura alrededor del cielo. Le envié una mirada confusa. Cuando aún estabas viva, tu presencia solía fluir a través del cielo. Mientras que tú careces de toda tu fuerza debido a tu revés temporal. Estoy seguro de que el sistema podría lograr este efecto. Seguro que los calmaría, explicó, antes de añadir. Y sería bueno sentir que se esparce por el cielo una vez más, añadió lentamente. Eso fue útil, con el rabillo del ojo pude ver el estado en el que se encontraban los habitantes del cielo. Había habido caos antes, especialmente cuando yo había ascendido. Todavía recuerdo a todos los ángeles pululando en mi ubicación. Muchos de ellos estaban orando en un intento de comunicarse conmigo, eso apareció como una alerta en el costado. Encima había un número en rojo. 34.000 millones de oraciones sin leer. Mierda. Michael felizmente me miró mientras miraba las pantallas con una curiosidad infantil. Sentí algo dentro de mí mientras observaba innumerables escenas de ángeles que intentaban alcanzarme. Pude ver que se había desplegado una fuerza de querubines. Liderados por uno de los serafines que sutilmente miraba las barreras como si fuera a caer en cualquier momento. No me fue difícil ponerme en su situación, especialmente durante el tiempo que pasé con mis ángeles. Técnicamente, cada ángel también era mi ángel en el cielo ahora. Podía sentirlo. Si bien el fragmento no podía afectar mi comportamiento ni cambiar mi personalidad, además de darme recuerdos, sí sentí una conexión con los ángeles desde que avancé con mi fragmento más allá del 5%. Como yo estaba, podría decirse, absorbiendo la esencia de Dios, estaba heredando tanto su poder como sus creaciones. Tendría que ocuparme de esto más tarde. Bueno, es hora de usar mi cerebro. ¿Cuál es el estado actual de la Iglesia?, pregunté. Lo sabía un poco por el conocimiento canónico, pero eso me había demostrado que no se podía confiar en ella. Necesitaba escucharlo de boca del propio Michael. La Iglesia era prácticamente una parte del poder del cielo. Si yo iba a ser el gobernante del cielo, también debía centrarme en el estado de la Iglesia, purgando la podredumbre y recompensando a los creyentes, además de ayudarlos, para fortalecer tanto el cielo como la Iglesia. Él frunció el ceño y pude ver la vergüenza atravesarlo. No está bien, admitió. Y creo que es culpa mía. ¿Cómo es eso? Pregunté sin mostrar ninguna emoción. Realmente parecía intimidado. No fui lo suficientemente firme, admitió Michael, con la voz cargada de pesar. Estaba tan concentrado en el cielo que, cuando volví mi atención a la Iglesia, la corrupción ya se había extendido sin control. Hizo una pausa, con expresión ensombrecida. Abordarlo habría puesto en riesgo a la Iglesia, que posee una cantidad significativa del poder e influencia de nuestra facción. Y sin acceso al sistema, me sentí completamente atrapado. Por eso, me disculpo profundamente por fallar. Comprendí que, sin acceso al sistema y con la moral baja entre los ángeles, el cielo debía de haberse debilitado gravemente. Sin embargo, la Iglesia había acumulado una buena parte del poder con la influencia de un Dios muerto cuya muerte era un secreto bien guardado. Sonreí. No tienes por qué disculparte, hiciste lo mejor que pudiste. Está la Iglesia completamente comprometida. Michael parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. No, es solo una parte del liderazgo, afortunadamente muchos buenos y puros de corazón siguen dentro de la Iglesia. Todas las figuras más poderosas y los pesos pesados en su mayoría siguen siendo absolutamente leales. Sin embargo, muchas de estas figuras corruptas dentro de la Iglesia han sido causa de un preocupante aumento de exorcistas callejeros. Hizo una pausa. ¿Quiere que purifique la Iglesia, padre? Limpiar.
Se refería a deshacerse de la corrupción. Sí, respondí fácilmente. No quería que un grupo de personas corruptas y desleales tuvieran influencia en mi base de poder. La existencia de exorcistas callejeros era una mancha y un desperdicio de recursos. Una mirada aterradora pasó por el rostro alegre de Michael. En sus ojos había un brillo frío y calculador mientras me hacía una pequeña reverencia. En ese caso, me despediré. Adiós, padre. Adiós. ¿Fue eso un error? Me dejé caer en el cómodo trono. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Por ahora necesito aprender a utilizar este sistema.